pero para que lo estén pendientes de eso, para no estar teniendo que llamar uno por uno o verificando de alguna manera la lista, eso se pierde mucho tiempo, ¿no? Muy buenos días, Chelsea. Chelsea. Listo. Entonces, que no se les olvide eso, pues a partir de la próxima semana, como les estaba diciendo. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Ahora sí, ya tengo, bueno, tengo 22, se me desconectaron un par de hecho. Ah, es que está diferente, 26. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con la clase. Cualquier cosita que se me vaya el audio, que dejen de ver la pantalla, me avisan por favor. Yo aquí estoy conectado con el celular también para poder pues estar pendiente de eso, ¿no? Sin embargo, pues ya me ha pasado en varias ocasiones que me quedo yo hablando solo porque se cae el internet o algo y yo sigo aquí hablando solo. Entonces, no duden en avisarme. ¿Listo? Pues bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar con el repaso. Esto es repaso. Estábamos ya antes del paro, alcanzamos a dar como 2 o 3 clasecitas formales del curso, aparte de lo que era la introducción, ¿no? Y en esas 2 clasecitas, o esa clasecita, no recuerdo cuántas fueron, creo que fueron 2, empezamos a hablar de las cantidades físicas, ¿cierto? Y esto, pues porque nosotros necesitamos en física tener ese control de las cantidades físicas que nosotros vamos a medir, ¿no? Recordemos, eso creo que lo tengo por acá. Bueno, no lo tengo muy aquí, muy claro, pero pues recordemos que la física como tal es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos con respecto al hecho de que la física fuera una ciencia exacta, así como lo es la biología, como es la química y como, pues, como es la matemática, claramente? Eso quiere decir que la física se basa en esas mediciones de esas cantidades que nosotros percibimos en el mundo real, ¿no? En el mundo cotidiano, ¿no? El mundo que nos rodea, en el medio ambiente, en nuestro entorno. Así que esa característica de la física como ciencia básica y ciencia exacta implica que nosotros tenemos que tener un buen manejo de esas mediciones que nosotros realizamos en ese entorno, ¿no? Eso es lo que nos diferencia a nosotros de las ciencias humanas, por ejemplo, ¿no? Que son conceptos, pero que no son conceptos medibles. Nosotros no podemos medir el grado de alegría o de tristeza de una persona, eso no existe, ¿no? El felizómetro, eso todavía no se lo han inventado, entonces eso todavía no se puede medir de manera exacta. La física es una ciencia exacta, así que necesitamos saber medir esas cantidades físicas que nos rodean. Y a eso es que nosotros, en eso fue que nosotros con eso fue que nosotros iniciamos el curso, ¿no? Hablando de lo que eran las cantidades físicas y cómo manejamos las medidas físicas, ¿no? Eh, Eso se refiere simplemente al manejo de las unidades, que son la conversión de unidades entre los diferentes sistemas de unidades, y el análisis dimensional, que era el tema en el cual nosotros quedamos y en el tema en el cual estamos estudiando, y que ya estábamos previendo pues una evaluación. Luego hablamos de las evaluaciones porque ahorita no podemos hablar de eso, ¿no? Bueno, esto era recapitulación de antes de salir al paro, cuando yo les hablaba del método científico y la insistencia en que pues por favor estén muy pendientes y presten mucha atención a lo que se les está preguntando, a qué es lo que tienen que hacer y a realizar las cosas de manera rigurosa y formal, ¿no? Y asimismo pues explicar todo su procedimiento y dar una respuesta científica, básicamente, ¿no? Aquí les había dejado dos capturitas de pantalla de esas cosas que viajan por internet, que van y vienen, pues haciendo analogía muy válida a lo que yo les estoy mencionando, ¿no? Aquí les dejaba 2 ejemplitos, ¿cierto? De respuestas que realmente están correctas, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, 5 al cuadrado, pues me va a dar 25, pero el procedimiento está mal hecho. Aquí el método científico está mal aplicado, aun cuando la respuesta está correcta, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, porque con esto nos vamos a estrellar a lo largo del curso. Van a haber ocasiones, sobre todo por allá, eso me ha pasado muy frecuentemente cuando estamos hablando de dinámica y de sumatoria de fuerzas. Muchos de ustedes, o algunos más bien, no vamos a decir que son muchos, en el colegio les enseñaron por allá una técnica eso hasta incluso le tienen un nombre, de que ponen el ángulo, ponen la fuerza y allá de alguna manera despejan la tensión. Eso es una formulita y la aplican a ojo cerrado. Y eso está mal, eso les da mal el resultado, ¿cierto?
Y vamos a encontrarnos con este problema, que aplican las cosas, ¿cierto? A ojo cerrado, aquí como ven el señor aquí cancela el 2 con el 2 cuando no lo puede cancelar así, no puede aplicar esta manera de cancelar las cantidades, a pesar de que la respuesta al final es correcta, pero el procedimiento está mal. Entonces, ojo con eso, porque con eso nos vamos a encontrar, ¿cierto? Que van a aplicar las cosas de una manera errada, pero la respuesta les va a dar cerquita. Entonces me van a decir, profe, pero la respuesta era 5.5 y a mí me dio 5.2, pero está mal, el procedimiento está mal y esa pequeña diferencia en el resultado pues proviene de que aplicó el método mal. Entonces no es que casi le pego, entonces me tiene que valer algo de nota, no, porque por eso es que en cada una de las evaluaciones me tienen que mandar una evidencia y asegurarse de aplicar todos estos pasitos del método científico que los discutimos brevemente en la clase pasada, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Encontrar X. X está ahí, pues claro, ¿cierto? Ahí lo encontró. Pero esto era lo que se les estaba preguntando y ahí es donde yo voy. Apliquen el método científico. Ese es el primer punto. Me aseguro de entender qué es lo que me están preguntando, qué es lo que se quiere, qué es lo que tengo que solucionar. ¿Listo? Bueno, eso, repaso del repaso. Eso fue lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora sí un poquito más en materia y vamos a continuar con lo que estábamos discutiendo del manejo de unidades y de la importancia que esto tiene en la física, ¿no? La física como ciencia exacta necesita la correcta manipulación de todas esas medidas que nosotros hacemos. Necesitamos saber medir esas cantidades del mundo que nos rodea, ¿no? Sabemos que en el mundo que nos rodea, en el mundo físico, tenemos cantidades como la longitud, como el tiempo, como la masa. De ahí sacamos otras cantidades como la velocidad, como la aceleración, fuerzas, temperatura. Todas esas cantidades, ¿cierto?, que nosotros manipulamos diariamente en estas ciencias básicas y exactas, tienen una medida precisa, necesitan ser medidas de una manera exacta, ¿listo? En la clase pasada, bueno, antes del paro, pues nosotros alcanzamos a hablar de los diferentes sistemas de unidades, ¿no? Y hablábamos, aquí les dejaba la tablita, ¿no? De los diferentes sistemas de unidades que existen, ¿no? Esos sistemas de unidades son aquel conjunto de parámetros de referencia que nos permiten a nosotros medir justamente esas cantidades físicas, ¿no? En la clase anterior, pues hablamos de dos, ¿no? Sistema internacional y el sistema inglés. Yo les mencioné, eso sí se los mencioné claramente antes del paro, pues que existen más sistemas de unidades, que pues bueno, no creo que en este momento pues sea necesario profundizar en ese gran campo de sistemas de unidades, ¿no? El sistema de unidades del mundo macroscópico en el que nosotros por el momento vivimos, ¿no? Ya cuando uno se especializa, ya empieza a vivir en otros mundos no diferentes al macroscópico, por ejemplo, en el mundo en donde yo hago mi área de investigación, en el mundo en el cual yo hago mis cálculos, mis proyectos de investigación, eso es en escala nanométrica, ¿cierto? Ahí en ese mundo a mí me conviene más medir las cantidades en las llamadas unidades atómicas, ¿cierto? En donde, por ejemplo, las longitudes, en lugar de medirlas en metros como en el sistema internacional o en pies como en el sistema inglés, la medimos en el llamado radio de Bohr, es decir, la longitud o la distancia que hay entre el núcleo y el electrón en un átomo de hidrógeno, ¿cierto? Y en ese mundo atómico, en ese mundo nanoscópico, ¿cierto? En el cual yo trabajo mis sistemas de baja dimensionalidad, mis nanoestructuras, en ese sistema de unidades medimos las cantidades físicas, ¿no? Eh, bueno, como les decía, el radio de Bohr, bueno, en fin, otras cantidades hay, ¿no? Entonces tenemos los diferentes sistemas de unidad, ¿no? Sistema internacional, sistema inglés. En Colombia nosotros manejamos el sistema inglés, perdón, el sistema internacional. El sistema inglés o sistema británico se maneja sobre todo en los países de habla inglesa, ¿no? Como Estados Unidos, Inglaterra también. Que Inglaterra ya está adoptando mucho el sistema internacional también y esfuerzos se hacen en Estados Unidos también para adoptarlos, ¿no? Porque la idea es que este sistema de unidades sea un sistema de unidades universal, ¿no? Que se use mayoritariamente para describir nuevamente el mundo macroscópico, o sea, el mundo cotidiano en el cual nosotros vivimos, ¿cierto? Sin necesidad de especializarse en ningún área, y que se ha usado de manera global, ¿no? Por eso es que le ponen sistema internacional, ¿no? ¿Por qué?
por la necesidad que tenemos nosotros de comunicarnos, ¿cierto? Y transmitir información de manera coherente, ¿no? Bueno, de eso hablamos antes del paro, pues digamos, esto es un repaso, tampoco vamos a volver a repetir todo, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo que vamos a repasar, mejor dicho, brevemente? Esto lo vamos a hacer brevemente, ¿no? La conversión de unidades. ¿Qué es la conversión de unidades? Pues la conversión de unidades es el cómo pasar de un sistema de unidades al otro. Ya sé que quiera pasar del sistema internacional al sistema británico o sistema inglés, o que quiera pasar del sistema internacional a unidades atómicas, o que quiera incluso pasar una medida que ya está en sistema internacional, pero que está en metros, y pasarla a kilómetros, o hectómetros, o centímetros, o milímetros. Entonces esa conversión de unidades me sirve tanto para pasar de un sistema de unidades a otro, como para convertir una medida en el mismo sistema de unidades, ¿no? Dentro del mismo sistema de unidades, ¿listo? Esa fue la última clase que vimos y esa es la que estamos repasando, ¿no? Entonces, esa conversión de unidades, ¿cierto? La hacemos en base a los llamados factores de conversión. Un factor es una cantidad numérica, es un numerito, ¿cierto? Un factor, ¿no? Eso es un numerito, una cantidad numérica ahí por la cual yo multiplico diferentes cantidades, ¿no? Entonces eso es lo que es un factor. ¿Qué es entonces un factor de conversión? Un factor de conversión es lo que me permite a mí pasar de un sistema de unidades a otro. ¿Cómo se definen esos factores de conversión? Pues por la equivalencia que existe entre una medida en un sistema de unidades y la misma medida pero en el otro sistema de unidades, ¿no? Para darles el ejemplo, yo aquí les ponía esta fotico en donde tenía una cinta métrica, ¿no? Esta foto la tomé yo mismo, ¿listo? Y en todas las cintas métricas uno las compra, vaya a la ferretería, ya la compra, vale 2.000 pesitos una cinta métrica de estas. Ahí, por un lado ustedes ven que la cinta métrica tiene la medida en el sistema inglés o el sistema británico, es decir, la longitud está medida en pulgadas y en pies. ¿Listo? Eso es un desorden, no entiendo por qué o yo no sé qué pasó ahí. Bueno, sí sé por qué, son razones históricas, ¿no? Aquí un pie pues tiene 12 pulgadas, ¿no? Bueno, casi 12 pulgadas, ¿no? Aquí no realmente no es 12 pulgadas, ¿listo? Aproximadamente, ¿no? Pero por el otro lado, la misma cinta métrica tiene la misma distancia, la misma distancia, pero medida en el sistema inglés, o sea, aquí centímetros y bueno, metros, pero aquí en la foto pues no cabían los metros, ¿no? Pero entonces aquí vemos la equivalencia que existe entre una pulgada, y n es la notación de pulgada, una pulgada, esa longitud, ¿cierto? Esa cantidad de espacio que yo estoy midiendo, que vale una pulgada, al mismo tiempo vale 1.54 centímetros o 1,54 centímetros, dependiendo la notación que quieran utilizar, si puntos y coma o puntos o comas, ¿no? Asimismo, este pie, un pie, la longitud de un pie, ¿cierto? Que es todo este espacio que yo estoy midiendo aquí, pues él equivale, medido en el sistema internacional, a 30.48 centímetros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que los dos patrones de medida son válidos y que yo estoy midiendo, ¿cierto? Algo que existe realmente. Y cuando yo digo algo que existe realmente, ¿qué quiero decir? Que este par de letrecitas que están aquí, el FT de pie, el IN de pulgada, el CM de centímetro, vale algo, él existe, él no es una mera letra que está ahí para adornar la ecuación, él existe y tiene un significado. Ese significado, por ejemplo, mira aquí, uno es un 1. Cualquier cosa que yo multiplique por 1 sigue valiendo la misma cosa, ¿no? No me lo va a cambiar. Así que aquí, el 1, yo lo puedo quitar. ¿Qué es lo que me queda? IN, una pulgada, pulgada. Esto que está aquí es una pulgada. Así que este par de letrecitas que están aquí, sea pulgada, sea centímetro, sea kilómetro, sea la H de horas, la S de segundos, el kilogramo, el kg de kilogramo, todo eso es algo que existe y como tal lo tengo que respetar dentro de las ecuaciones y tenerlo muy en cuenta a la hora de yo expresar mis resultados. Si ustedes en cualquier trabajo que haga presentan una medida sin las respectivas unidades, eso está mal y se lo pueden tachar. Y yo personalmente conozco profesores muy radicales en ese sentido. Y si ustedes se les olvida por ahí cualquier
en cualquier punto se les olvida poner las unidades, yo conozco profesores que de una vez van poniendo ceros. Yo soy un poquito más laxo ahí, como que se las perdono. Pero sí conozco varios que si ustedes dan una respuesta sin las respectivas unidades o sin hacer el respectivo tratamiento de unidades, la respectiva conversión de unidades, pues eso va a estar mal hecho, ¿no? Entonces esa es la importancia de esa conversión de unidades. Entonces, ese factor de conversión, ¿cómo lo definimos? Pues por la equivalencia que hay entre las dos medidas, ¿no? Aquí tenemos este espacio, esta longitud que está aquí de mi mesa, esta es mi mesa, lo que está ahí abajo, ¿cierto? Yo lo puedo medir como 1 pulgada o como 2,54 centímetros. Este espacio que es un poco más amplio, lo puedo medir como un pie o como 30,48 centímetros. Las dos me da lo mismo, ¿cierto? A partir de esa equivalencia entre las dos medidas es que yo puedo establecer el factor de conversión, es decir, aquella cantidad numérica por la cual tengo que multiplicar una medida para pasarla de un sistema a otro. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que hacer. A partir de esa equivalencia es que definimos nuestros factores de conversión. Entonces, recapitulando la transparencia anterior, ¿qué es lo que tenemos? 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros o un pie es igual a 30,48 centímetros. ¿Listo? De aquí para allá vamos a quedarnos con la de arriba, ¿no? De la misma manera se trabaja con pies a centímetros, o con horas a segundos, o con kilómetros a metros, o con las unidades que usted quiera, ¿no? Eso se maneja de la misma manera, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a ver la que nos enseñan a nosotros en el colegio. Esta es la más simple de todas, la manera más simple de definir ese factor de conversión, ¿no? Es la llamada regla de tres, ¿no? Esto es lo que nos enseñan en el colegio, esto es lo que sabe todo el mundo y esta es una manera simple de hacer las cosas cuando las cantidades son cortas, son pequeñas, ¿no? Cuando la estructura de la cantidad que nosotros queremos, a la cual le queremos hacer la conversión de unidades, no es muy complicada o muy larga. Cuando nosotros nos adentramos en nuestro estudio científico, pues nos vamos a encontrar con expresiones cada vez más grandes y más complicadas y la conversión de unidades, pues no se va a poder hacer fácilmente con una regla de tres. Un ejemplo clarísimo es la conversión de unidades de volúmenes, ¿cierto? El volumen, digamos, es base, que es área, por altura, que es longitud. Eso me da el volumen sería, digamos, centímetros a la 3 elevado a la 3. Ese 3 que yo pongo aquí arriba ya me complica a mí la regla de 3 y solamente con ese ejemplo muchas personas se me enredan. ¿Listo? Entonces, regla de 3. En la regla de 3 lo que nosotros hacemos es operar en cruz. ¿Listo? Y para ilustrar aquí la conversión de unidades a través de la regla de 3, vamos a hacer un ejemplo. Si un sofá mide 40 pulgadas, ¿cuántos centímetros mide dicho sofá? ¿Listo? Esto aquí de entrada manifiesta pues la importancia de hacer esa conversión de unidades, ¿no? Si yo quiero, no sé, comprar, por ejemplo, un protector para el sofá, ¿no? Esos que venden por internet y por televisión, que para ponerle sobre el sofá, que para que el perrito se suba sobre el sofá y no lo dañe, entonces que queden todos los pelos del perro ahí atrapados. Y me dicen, eso mide 40 pulgadas, pero yo cómo hago para saber, como lo compro por televisión, lo venden desde Estados Unidos, lo miden en pulgadas, yo cómo hago para saber si eso le sirve a mi sofá. Yo tengo que saber cuánto mide en centímetros para poder medirlo acá en centímetros y saber cuánto, hacerme la idea real de cuánto mide eso, ¿no? Entonces, en este caso particular, ¿cuál es la medida que nosotros queremos transformar o cambiar o hacerle la conversión? Pues el 40 pulgadas. ¿A qué queremos pasarlo? Pues lo queremos pasar al sistema internacional, es decir, medirlo en centímetros. Bueno, pasar al sistema internacional realmente sería pasarlo a metros, ¿no? Pero acá en el ejercicio lo vamos a pasar a centímetros para utilizar esta conversión que estamos haciendo acá, ¿no? 1 pulgada, 2,54 centímetros, ¿no? Entonces, con la regla de 3, la que nos enseñan en el colegio, pues lo que nosotros hacemos es operar en cruz. Tomamos la cantidad que nosotros queremos transformar, la multiplicamos por el patrón de medida en el sistema al cual lo queremos transformar, o sea, el 2,54 centímetros, y lo dividimos por el patrón de medida en el sistema de unidades o en el patrón de medidas en el cual lo estamos midiendo. El resultado, pues va a ser esta X que está aquí, que va a ser la medida en centímetros. ¿Listo? Eso, aquí, en ecuaciones, multiplicamos, operamos en cruz, ¿no? 40 pulgadas por 2,54. 40 pulgadas por 2,54. Dividido por 1 pulgada, dividido por 1 pulgada. Aquí está, ¿listo? De aquí para acá,
yo lo que hice fue organizar un poquitico mejor la ecuación. El 40 pulgadas lo dejé aquí solito, mírenlo acá, y el 2.54 centímetros sobre una pulgada lo extraje aquí dentro de este paréntesis, ¿no? Lo que hice fue reorganizar mi cantidad y esta que está aquí, la pasé aquí dentro de un solo paréntesis, ¿listo? Esta cantidad que está aquí, pues bueno, 2.54 sobre 1, pues me va a dar 2.54, no hay que hacerle mayor cosa aquí, ¿no? Mire, pulgadas que está multiplicando, ¿no? In, pulgadas. Y pulgadas que están dividiendo. Yo estoy multiplicando y dividiendo por la misma cantidad. Las pulgadas son una cantidad que existe. Yo no es una sola letra, o sea, no es un adorno, lo que les estaba diciendo anteriormente. Así que si yo estoy multiplicando por esta cantidad y dividiendo por esta cantidad, pues yo las voy a cancelar, ¿no? Multiplicación, división son operaciones inversas. Al final me va a quedar 40 por 2.54 centímetros, porque las pulgadas se me fueron. ¿Qué me quedó? Me quedó la respuesta en centímetros. Entonces, ahí se evidencia la importancia de manejar adecuadamente esas unidades. Si yo no escribo las unidades, pues yo no sé en dónde voy, yo no sé en qué estoy midiendo todo. Así que en todo el procedimiento tengo que ir escribiendo las unidades. Y miren que aquí se me cancela y la respuesta me da en centímetros como yo quería, ¿no? 40 por 2.54, pues me da 100.1.6 centímetros. ¿Qué hice? Convertí mi medida de pulgadas, aquí la medida que yo quiero convertir, ¿cierto? 40 pulgadas a centímetros. Y este factorcito que está aquí, este que yo tengo entre paréntesis, eso es lo que nosotros llamamos el factor de conversión. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión que me permite pasar a mí de pulgadas a centímetros? Ese factor de conversión es 2.54 centímetros por pulgada. Eso es todo. Eso es lo que nosotros hacemos en el colegio, es lo que nos enseñan, es lo que hace la mayoría de las personas. Utilizar esa regla de 3. ¿Listo? Yo les voy a hablar un poquitico más formalmente de lo que es ese factor de conversión y cómo nosotros lo podemos construir y lo podemos construir para cualquier conversión de unidades, ¿no? Recordemos que ese factor de conversión proviene de lo que es la igualdad de medidas, ¿listo? Y este factor de conversión nosotros lo podemos definir de una manera un poquitico más general, nuevamente porque va a haber situaciones en donde la regla de 3 pues no va a ser muy conveniente, no va a ser muy fluida, como que no me va a permitir. Por ejemplo, si yo tengo, si quiero convertir una fuerza, ¿no? La fuerza yo la mido en kilogramo, metro sobre segundo, ¿cierto? Segundo cuadrado, ¿no? Entonces, yo tendría que hacer la conversión de cada una de esas, ¿no? De kilogramos, de metros y de segundos, ¿no? Tendría que hacer la conversión de todas esas al mismo tiempo. Así que una regla de 3 en ese caso, por ejemplo, pues no va a ser muy conveniente. En este caso, estábamos pasando de centímetros a pulgadas, era solo una, entonces era facilito, ¿no? Entonces vamos a ver una manera más general de definir lo que es ese factor de conversión y entre otras cosas, ¿por qué? ¿Por qué nos funciona ese factor de conversión, ¿no? Partimos de la igualdad entre nuestros dos patrones de medida, ¿no? Sabemos que una pulgada son 2.54 centímetros. Estas dos cosas son iguales. Aquí está la foto que lo demuestra. Esto de aquí es igual a esto de acá, medido en pulgadas o en centímetros, ¿cierto? Son iguales, son la misma cantidad de espacio medido, la misma longitud. Así que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, ¿listo? Esta es la igualdad de cantidades. Yo voy a tomar esa igualdad y la voy a dividir a los dos lados por la misma cantidad. ¿Qué cantidad voy a escoger en este caso? Una pulgada. Entonces, divido el 1 pulgada por 1 pulgada y divido el 2.54 centímetros por 1 pulgada, ¿cierto? Lo dividí a los dos lados por la misma cantidad. Eso es lo que yo estoy haciendo. Una pulgada sobre una pulgada, pues me va a dar 1, ¿no? Estoy dividiendo 1 pulgada por 1 pulgada, pues me tiene que dar 1, ¿no? Entonces aquí debo el 1, ¿cierto? Por otro lado, 1.54 centímetros sobre una pulgada, pues la dejo tal cual, 1.54 centímetros sobre una pulgada. Aquí podría quitarle el 1, ¿cierto? Lo podría borrar, ¿listo? Y me quedaría 2.54 centímetros por pulgada. Esto de acá es lo que es el factor de conversión, mírenlo. Esta es la operación matemática que teníamos en la página anterior, mírenla aquí, igualita, ahí se las pegué, igualita.
Ese es el factor de conversión que teníamos en la regla de 3. Y miren, ese factor de conversión es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Todo factor de conversión en realidad vale 1, es un 1. Lo que pasa es que es un 1 bien particular. Es un 1 bien particular, pues porque tiene las, las, eh, los parámetros de medida aquí envueltos, ¿no? El centímetros y el pulgada. Pero ¿qué pasa cuando yo multiplico cualquier cantidad por 1? Pues sigue siendo la misma cantidad, ¿no? Esa es la propiedad del 1, ¿no? Cualquier cantidad que yo multiplique por 1 sigue siendo la misma cantidad, queda inalterada. Entonces, utilizando aquí en lugar de mi regla de 3, lo que teníamos por acá, mi factor de conversión, ¿qué es lo que yo hago? Yo tomo la medida original, 40 pulgadas, lo multiplico por 1. Si yo multiplico la medida por 1, pues ella sigue midiendo lo mismo, sigue siendo la misma cantidad. Pero es que este 1 que está acá, pues es un 1 muy particular porque ese 1 es mi factor de conversión, que es 2.54 centímetros sobre una pulgada. Cancelo pulgadas con pulgadas, pulgadas que multiplican, pulgadas que dividen, me sobrevive únicamente centímetros, 40 por 2.54, pues me da 101.6, ¿listo? Entonces, básicamente por eso es que funciona la regla de 3. La regla de 3 realmente sale de esto acá. Esto que está aquí es la regla de 3, ¿no? Lo que pasa es que, pues aquí la pintamos un poquitico diferente, ¿listo? Entonces, eso es lo que es un factor de conversión y el factor de conversión me permite ir de un lado para otro. Aquí, miren, es la misma cosa, lo que les estoy escribiendo, tengo la misma igualdad acá, solamente que aquí en este segundo caso yo voy a hacer la conversión inversa. Yo voy a pasar de centímetros a pulgadas. Aquí estaba pasando de pulgadas a centímetros y así encontramos nuestro 1, o sea, nuestro factor de conversión, nuestro parámetro de conversión ahí. Acá voy a hacer la conversión inversa. Voy a pasar de centímetros a pulgadas. ¿Qué es lo que hago? Tomo la igualdad, una pulgada igual a 2.54 centímetros, la divido a los dos lados por la misma cantidad, solamente que ahora divido por la cantidad que corresponde a los centímetros porque yo me quiero deshacer de esos centímetros, ¿listo? Entonces, esa que está ahí, la pongo a dividir. Divido a los dos lados entonces por 2.54 centímetros, me queda una pulgada sobre 2.54 centímetros, que está aquí, una pulgada sobre 2.54 centímetros y 2.54 centímetros sobre 2.54 centímetros. Esto es 1, ¿no? Es la misma cantidad sobre la misma cantidad. Así que tengo mi 1, que es mi factor de conversión, que vale 1, que es mi 1 muy particular. Así que tomo mi medida original, que ahora está en centímetros, la multiplico por 1, como la multiplico por 1 queda inalterada, es la misma cantidad, ¿cierto? Pero este 1 lo escribo de esta manera bien particular porque es mi factor de conversión. Así que me queda una pulgada sobre 2.54 centímetros. Mi factor de conversión que vale 1. Centímetros se me cancelan con centímetros porque tengo centímetros que multiplican, centímetros que dividen y que nos queda 40. 101.6 sobre 2.54 me va a dar 40. Bueno, aquí seguramente va a haber cifras significativas, que es por la calculadora y todo eso, ¿no? Pero eso lo entendemos nosotros bien. Así que me da 40 pulgadas. Esa es la medida convertida, ¿no? Pasé de una medida original en centímetros a una medida convertida en pulgadas a través de este factor de conversión, que es este unito bien particular que nosotros tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que son los factores de conversión y lo que nos permite a nosotros pasar de un sistema de unidades a otro, ¿no? Este ejemplo yo se los dejé en la clase antes del paro, ¿cierto? La idea era que ustedes me lo hicieran. Como estamos en clase de repaso y de hecho pues ya pasaron casi 40 minutos de la clase, se los voy a mencionar, ¿no? Sin embargo, les quiero preguntar, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que tengan ahí? ¿Recuerdan esto bien? ¿Valió la pena hacer el repaso? ¿O hay alguna inquietud por ahí, algún comentario? Hola, profe. Hola, profe. Uy, se me escuchó mucho eco. Creo que fue Jesús el que habló, ¿sí? Aló. Hola, profe. Ah, sí, ¿qué hubo? Ahí le estamos escuchando bien. Jesús, ¿cierto? Hola, profe. Vale. Listo, muy bien. No lo escucho. Pensé que... ¿Sí escucha? Se la escucha entrecortado.
Se me está escuchando entrecortado. No, ya se la escucha bien ya. Vale, bueno, recuerden que me tienen que avisar todo eso, ¿no? Bueno, sí, tienen que estar pilas. Si se me empieza a escuchar mal o entrecortado alguna cosa, me dicen, porque pues, si no, ¿de qué sirve, no? Bueno, les estaba preguntando, ¿tienen alguna inquietud, algún comentario? ¿Todo quedó claro? Estas son cosas que son realmente repasos. Yo trato de hacerla como un poquito más formal que lo que uno le enseñan en el colegio. ¿Listo? Bueno, muchos de ustedes. ¿Hay alguna duda, inquietud, comentario por ahí? Ninguno. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Me están escuchando bien ahora sí? Sí, señor, ahora sí lo estoy escuchando bien. Lo escuchaba Perfecto. entrecortado. Vale, gracias. No, no duden en avisarme cuando se empiece a escuchar ahí como medio regular. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿no? Esto que está aquí es un ejemplito un poquitico más elaborado de los que les estaba mostrando ahorita, ¿listo? ¿Por qué, digamos que escogí esto para hacer este repaso? ¿Listo? Porque después del paro, pues bueno, algunos estudiantes me preguntaban así, me trataban, pues me contactaron para solucionar las dudas, ¿no? Y aquí pues quiero, digamos, hacer énfasis en la importancia de esto que estamos hablando. Y de hecho, tal cual como está aquí, eh, en correlación con lo del método científico, que es lo que les estaba diciendo, ¿no? Yo tengo que saber, yo tengo que asegurarme de saber qué es lo que estoy haciendo. Yo no puedo hacer las cosas de manera mecánica. Yo tengo que poner análisis de mi parte, porque si no, no estoy haciendo nada. Hoy en día los computadores hacen todo por uno. Entonces, ojo, porque si dejamos que los computadores hagan todo por uno, pues entonces uno ¿qué hace? ¿Cierto? Entonces no, tenemos que poner ese factor ahí de análisis que nosotros como seres humanos es lo que tenemos que poner, ¿no? Entonces, factor de conversión, un ejemplo, es un ejemplo muy sencillito. Yo de hecho corregí algunas cosas numéricas que tenía ahí del cálculo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y la pregunta es, o el contexto del ejemplo que es, un motociclista va a una rapidez de 80 pies por segundo en una vía con un límite de velocidad de 85 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿el motociclista infringió la ley? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a aplicar el método científico, ¿cierto? Y aquí les dejo los pasos, ¿listo? Lo primero que tengo que hacer es asegurarme de entender qué es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cierto? Eso es reconocer la pregunta o la duda, ¿cierto? Es decir, se define y entiende el problema a solucionar, ¿listo? Aquí me están haciendo una pregunta muy clara, ¿el motociclista infringió la ley? Esa es la pregunta que yo tengo que responder. Sin embargo, al leer todo el contexto de la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aquí, definir una hipótesis, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿Cómo hago yo? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir para solucionar eso? Pues lo que yo tengo que saber es si 80 pies por segundo es más o menos que 85 kilómetros por hora, porque tal cual no lo puedo saber. A primera vista yo diría pues 80 es menor que 40, que 85, así que pues el motociclista pues va menos, iría menos que la velocidad límite, ¿no? Pero pues eso no lo podemos saber así nomás. Así que el problema, lo que realmente me está preguntando detrás de este adorno de planteamiento que está acá, pues es simplemente si 80 pies por segundo es más o menos que 85 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, tengo que aquí definir el camino para solucionar el problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues para responder la pregunta necesito saber cuál de los dos es mayor. Así que, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues una conversión de unidades. Una conversión de unidades, o mejor dicho, dos, ¿no? Dos conversiones de unidades. Una que me pase de pies a kilómetros y una que me pase de segundos a horas. ¿Listo? Y aquí es donde empiezo a llamarles la atención, porque pues en esas dudas que me solucionaron después de que empezó el paro, me decían, pero pues si yo sé que hay un factor de conversión que me pasa inmediatamente de pies a segundos a kilómetros por hora, ahí es donde yo les digo, pues no, pues aquí estamos tratando de entender cómo funcionan estos factores de conversión. Si ustedes en este capítulo, en esta unidad, en esta evaluación, ustedes me aplican factores de conversión tabulados, mágicos, que existen en internet o en libros, en donde quiera que sea, pues ustedes no están entendiendo y no están siendo capaces de analizar lo que implica este factor de conversión, sino simplemente están haciendo las cosas de manera mecánica, ¿cierto? Estamos tratando de entender esos numeritos que están por ahí volando. Yo incluso lo puedo meter en Google y háganlo, yo lo he hecho, es impresionante. Uno pone allá en Google 80 kilómetros, ¿cuál es? 80 pies por segundo a kilómetros por hora y le responde.
y le responde. Hagan el ejemplo y van a ver que le responde. Póngalo tal cual, 80 pies por segundo a kilómetros por hora. Y le aparece un cuadrito ahí que le dice cuántos kilómetros por hora son. Entonces, esas herramientas existen, pero nosotros estamos aprendiendo de dónde vienen esos factores de conversión. Y ahí es donde entra este método científico y recordarles que pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Aprendiendo cómo funciona todo esto, ¿no? Paso seguido, pues tengo que realizar los experimentos o cálculos para comprobar, pues para llevar a la respuesta, ¿no? Hacer a desarrollar el problema, ¿no? Es decir, si necesito definir dos factores de conversión, pues los voy a encontrar, ¿no? El primero que necesito es uno que me pase de pies a kilómetros, porque la medida inicial está en pies, pero la necesito en kilómetros para poderla comparar. Y necesito otro que me pase de segundos a hora porque la medida original está en segundos, pero me piden que la compare con un parámetro de referencia que está en horas. Así que un kilómetro, esto sí no se los había dicho, ¿no? Un kilómetro es igual a 3280.84 pies. Necesito el factor de conversión que me pasa de pies a kilómetros. Así que tomo mi igualdad y la divido a los dos lados por la cantidad que quiero desaparecer, o sea, los pies. Así que lo divido a los dos lados por 3280.84 pies. Divido a los dos lados. Aquí al lado derecho me da un 1, como me tiene que dar, porque es mi factor de conversión y tiene que valer 1, porque si no me iría a alterar mi medida. Y al lado izquierdo pues me va a quedar un kilómetro sobre 3280.84 pies. Lo mismo con horas y segundos, ¿no? Una hora tiene, yo escucho bien, ahí están diciendo que se escucha bien, unos, vale. Sí, la falta de la calidad del audio puede ser de aquí para allá o puede ser allá también del equipo que tengan ustedes, pero mientras me digan que algunos están escuchando bien, quiere decir que no es que no es de aquí, de mi computador, pues, o de mi señal de internet, ¿no? Listo, bueno, voy a tratar de hablar aquí más pausado de cualquier manera. Listo, mi segundo factor de conversión, ¿no? Una hora a 3600 segundos, una hora sobre 3600. Como me quiero deshacer del segundo, pues divido a los dos lados por 3600 segundos, ¿no? Entonces me queda una hora sobre 3600 segundos y 3600 segundos sobre 3600 segundos. Al lado derecho me queda 1, factor de conversión, y al lado izquierdo me queda una hora sobre 3600 segundos. Entonces ya tengo los dos factores de conversión que me permiten a mí pasar esta medida original de pies por segundo a kilómetros por hora. ¿Qué es lo que hago? Pues multiplico mis unidades. 80 pies por segundo va a ser igual a 80 pies por 1 sobre segundo por 1. Estoy multiplicando cada una de mis unidades, la estoy multiplicando por 1. Así que me queda igualito. Solamente que este 1 que está aquí arriba, el que multiplica los pies, pues es mi factor de conversión que me pasa de pies a kilómetros. Aquí lo dejo, ¿cierto? Eso vale 1. Y el 1 que está aquí abajo, dividiendo, es el factor de conversión que me transforma de segundos a horas. O sea, es este factor de conversión que está acá. Una hora sobre 3600. Y tal cual lo pongo. Mi medida original va a quedar inalterada, porque lo estoy multiplicando o dividiendo, como quieran, por 1. Así que no va a haber ningún problema. Pies se me cancelan por pies. Vean la importancia de dejar las unidades y ir llevándolas en todo el procedimiento matemático que yo hago. Segundos se me cancelan con segundos, ¿cierto? Conclusión, la respuesta me queda en kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Logré mi conversión de unidades. Y todo este numerito, toda esta operación matemática aquí, 80, aquí este 3280.84, bueno, mejor dicho, voy a encerrarlo acá. ¿Listo? Esta partecita que está acá, ¿listo? Realmente vale numéricamente esto que está aquí, ¿cierto? 1,097, ¿cierto? Y aquí tengo mi medida original, el 80, así que 80 por 1,097 kilómetros por hora. Aquí es donde les digo, yo sé que muchos de ustedes del colegio tienen por allá unas tablitas en donde este numerito está que comúnmente uno lo redondea a 1,1, ¿listo? Entonces le dicen a uno allá en el colegio, si usted quiere pasar de pies por segundos, si quiere pasar de pies por segundos a kilómetros por hora, vaya, busque en la tablita, está este numerito y lo multiplica y le va a dar en kilómetros por hora. Ahí es donde les digo, pues,
hombre, sí funciona, pero nosotros estamos aprendiendo por qué eso funciona, de dónde viene ese numerito mágico por el cual yo tengo que multiplicar. Y cuando yo les haga la evaluación, ¿cierto?, de conversión de unidades, lo que yo espero ver en el desarrollo del problema es que me encuentren justamente los factores de conversión y que me lo sepan aplicar, ¿listo? Porque si no voy a tener que andar con un libro entero de factor de conversión de pies por segundo a kilómetros por hora, a centímetros por microsegundo o qué sé yo. O sea, la tabla no puede contener todos los valores. Sin embargo, si yo sé sacar y establecer estos parámetros de conversión, yo puedo hacer la conversión de unidades que yo quiera, ¿listo? Entonces, digamos que por eso es que yo le repasé esto y lo quería repasar así Profesor, como tan punto. ¿Qué hubo, Jesús? Cuénteme. profesor, y si yo conozco la igualdad del factor de conversión y sé cómo aplicarlo directamente, eh, y no lo quiero demostrar, sino simplemente llegar, por ejemplo, de los 80 pies por segundo, llegar a kilómetros por segundo. ¿Lo puedo hacer directamente o tengo que hacerle todo el procedimiento que usted me está mostrando? Listo, es justamente lo que les estoy diciendo, ¿no, Jesús? Eh, Estas tablitas existen, ¿listo? Esto es algo desastroso desde mi punto de vista porque nos enseña, simplemente nos enseña a no pensar, ¿cierto? Y en ocasiones me da mucha rabia, sobre todo como lo que les contaba ahorita de dinámica, ¿no? Eso me lo hacen, no me lo han hecho en todos los semestres, pero sí me lo hacen mucho. Hay una formulita por allá y la ponen allá y eso les da mal porque eso se aplica es para un problema muy particular. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí, Jesús? Obviamente en un problema muy complicado no nos vamos a poner a hacer todo este desarrollo, ¿cierto? Sin embargo, yo en algún momento, no va a ser, bueno, depende de las semanas ahorita, que nos digan cuándo podemos hacer evaluaciones, cuándo podemos hacer el primer quiz, pero el primer quiz que les haga y muy seguramente en el primer examen les voy a evaluar factores de conversión. Yo no les voy a evaluar conversión de unidades, les voy a evaluar factores de conversión. Si yo les estoy evaluando factores de conversión, ustedes me tienen que demostrar que saben encontrar estos factores de conversión, ¿cierto? Lo que les estoy diciendo es que estos numeritos existen sí, pero lo que estamos haciendo es aprender de dónde salen esos numeritos que están ahí. Difícilmente uno se aprende todos los numeritos, ¿cierto? Como les decía, aquí esto es de pies a segundos a kilómetros por hora, pero puede que haya kilómetros de, no sé, a centímetros por hora, a milímetros por hora, a decámetros por hora. Para cada uno de ellos va a haber un factor de conversión. Entonces eso es completamente inoficioso, por un lado andar con esa tablita o tratar de aprendérsela. Me sale muchísimo mejor a mí saber de dónde salen las cosas, saber cuál es el concepto detrás de esos numeritos mágicos y ahí sí los aplican. ¿Listo? Concretizando la respuesta, cuando yo les esté evaluando factores de conversión, yo necesito ver todo. Que ustedes sepan, porque los estoy evaluando, que ustedes sepan de dónde viene ese factor de conversión y de dónde es que aparecen estos numeritos mágicos. Ya más adelante, si estoy evaluándoles un problema de cinemática, esto de aquí es un problema de cinemática, básicamente, en donde el objetivo es que ustedes sepan manipular la cinemática y entender los problemas de la cinemática, pero que allá en el problema por alguna razón necesitan hacer una conversión de unidades, pues ahí sí pueden recurrir directamente al numerito mágico. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque yo ya me aseguré que saben de dónde es que sale ese numerito mágico. Antes no. Antes yo les estoy evaluando el concepto del factor de conversión y ahí tienen que saber sacar ese factor de conversión. ¿Respondí la pregunta, Jesús? Sí, señor. Perfecto. Y nuevamente, por eso es que retomé este ejemplo, porque por esa misma inquietud que usted me está planteando, es que retomé el ejemplo, porque necesito hacer ese llamado a la atención. No se puede, o sea, uno no puede continuar. Lamentablemente, hoy en día tenemos mucho ese vicio de hacer las cosas de manera mecánica, entre otras cosas, pues porque la tecnología no lo permite, ¿listo? Pero va a llegar el punto en donde ese mecanicismo no nos va a permitir hacerlo. Como yo les decía, si yo trabajo en unidades atómicas, necesito pasar de Bohr a Angstroms. Eso ya no lo encuentro tabulado. Eso ya no está en la tablita y esa yo ya no me la sé. Entonces me toca entender de dónde salen esos factores de conversión y cómo yo puedo hacer esa conversión de unidades. ¿Listo? Obviamente,
respondiendo nuevamente la pregunta de Jesús, en un problema muy extenso, muy complicado, en donde yo realmente estoy evaluando otra cosa, si yo conozco el numerito mágico, pues hombre, pues lo aplico, ¿cierto? Tampoco me voy a complicar la vida en ese sentido, ¿listo? Pero va a ser necesario la utilización de estos factores de conversión y sobre todo, si yo les estoy evaluando factores de conversión, pues tienen que utilizarme el factor de conversión, ¿listo? Listo. Entonces, mire, todo esto que está aquí era justamente en relación a eso y a la pregunta que Jesús estaba haciendo, ¿no? Esta es la operación matemática que nosotros teníamos allá atrás, ¿cierto? Aquí la desbaraté un poquitico más, esta se las dejo ahí. Esta es la primera parte de la conversión, ¿no? Que yo tengo mis 80 pies por segundo y multiplico cada una de mis unidades por 1, pero es que ese es 1 mágico, ¿no? Ese 1, que en este caso es este de acá, que me pasa de pies a kilómetros, ¿no? Reorganizando la ecuación, esto es 1 sobre 3280.84, esto de aquí sale y se me viene para acá, y realmente me queda 1 sobre 3280.84, ¿no? Entonces estoy reorganizando los términos. El pies se me cancela con pies, porque aquí multiplico y aquí divido. ¿Qué me quedó? Kilómetros. Entonces transformé mi medida a kilómetros. Y me queda aquí el segundo que todavía lo voy a multiplicar por ese 1 muy particular. Ese 1 muy particular es 1 hora sobre 3600 segundos. Segundos se me cancela con segundos y ¿qué me quedó? Horas. Horas que paso para acá. Tengo 1 sobre 3600. Como el 3600 está aquí abajo, pues él pasa para arriba a multiplicar realmente, ¿no? Eso es lo que llaman, ¿cómo es que llaman eso? Creo que le llaman la regla de la orejita, ¿no? O la regla de la oreja, ¿no? Que lo que está dividiendo lo que divide, pues pasa a multiplicar, ¿no? Entonces él pasa para arriba, ¿no? Estas cositas de álgebra las deben recordar. Así que me queda 3600 sobre 3280.84, ¿no? Este 3600 sobre 3280.84 es lo que es este factor 1.097. Así que mi ecuación, voy a encerrar eso para que la podamos ir siguiendo, ¿no? Mi producto original, ¿no? Esto que está aquí es igual, ¿no? A lo cual yo estoy multiplicando por 1 y que me da todo ese desarrollo ahí para allá, pues realmente ese desarrollo, ¿cierto? Se convierte en este factorcito que está aquí, que me permitió pasar de pies por segundo a kilómetros por hora. 80 por 1.097 me da 87.76. Esto lo corregí de antes de entrar a paro. Aquí yo tenía 87.7 porque lo tenía aproximado aquí por 1.1, en fin, ¿cierto? Aquí lo corregí, lo escribí un poquitico mejor. Entonces sí, es verdad, ¿no? Todo este procedimiento me va a conducir a este numerito mágico. Pero nuevamente, el llamado de la atención es que tenemos que saber de dónde sale ese numerito mágico. Si yo sigo utilizando tablas y tablas y sigo tratando de aplicar fórmulas a la ciega, en algún momento me voy a estrellar y no voy a saber cómo voy a tener que hacer los problemas o solucionarlos, o me van a quedar mal solucionados, porque resulta que no todo se puede solucionar con un formulario. Las fórmulas y las ecuaciones existen, sí, pero hay que analizar los problemas porque no, es decir, las fórmulas mágicas realmente no existen. Ellas se aplican a una cierta cantidad de problemas, pero hay que analizar justamente el problema para ver cómo yo tengo que hacer para aplicar esas cantidades, ¿no? Entonces, ojo con eso y recuérdenlo muy bien cuando les esté evaluando la conversión de unidades. Conversión de unidades, yo lo pongo en Google y Google me da la respuesta inmediatamente. Pero como yo se la estoy evaluando, yo no quiero una respuesta numérica. A mí no me interesa el número. A mí me interesa que me demuestren que saben hacer el procedimiento. Si aquí les tenía que dar 80, en el examen, en el quiz, les tenía que dar 87.76 y resulta que les pasa como a mí, yo tengo problemas de algún grado de dislexia. Cambia los números, y se van a dar cuenta a lo largo de las clases. Yo les voy a cambiar los números y ustedes se van a dar cuenta y me van a corregir y les voy a decir, ay sí, qué pena estudiante, yo lo corrijo y luego les mando eso corregido. No me extrañaría que a mí me pasase que en lugar de escribir aquí 87.76 les escribiese 67.78. Tranquilamente me puede pasar, pero si les pasa a ustedes y me demuestran que hicieron todo el procedimiento y que demostraron que saben de dónde sale el factor de conversión, pues yo les voy a valer todo ese trabajo y van a sacar una buena nota. ¿Listo? Entonces, ojo, eso es en respuesta a la pregunta de Jesús,
que me la hicieron antes durante el paro, que me la han hecho muchas veces y que es muy pertinente y que me interesa muchísimo hacer esta aclaración y este llamado de atención, pues para que hagan las cosas con rigurosidad, citando aquí nuevamente el método científico. ¿Listo? Bueno, esto ya es el resumen, el último punto aquí del método científico, ¿no? Formulo la conclusión que contiene la hipótesis, metodología y resultados encontrados y se da una respuesta. Ese último numeral aquí del método científico, yo doy una respuesta formal a lo que se me está preguntando, ¿no? Al problema planteado. ¿Listo? Bueno, aquí estaba el resultado numérico, era ese que estaba ahí. Entonces, analizo lo que me dio a mí. 80 pies por segundo es 87.76 kilómetros por hora, que es mayor a 85 kilómetros por hora. Conclusión, doy la respuesta, ¿no? Formalmente yo doy una respuesta ya para que el profesor cuando me esté evaluando sepa qué es lo que yo estoy respondiendo. Y eso para este curso y para todos, ¿no? Para toda su carrera y para toda su vida aquí para adelante. La velocidad del motociclista equivale a 87.76 kilómetros por hora, lo que quiere decir que supera la velocidad máxima permitida y, por lo tanto, el motociclista infringió la ley, o sea, se ganó su multa, ¿listo? Entonces, ese es un ejemplo de conversión de unidades. Siguiendo paso a paso al método científico, ustedes disculparán mi insistencia y mi repetición de esto, pero me interesa que hagan sus trabajos y sus tareas y que presenten sus evaluaciones de esa manera, que sean ordenados en lo que hacen, que sean científicos, que sean minuciosos y que sepan qué es lo que tienen que hacer, que reconozcan el problema y que sean capaces de entender qué es lo que se les pregunta y qué es lo que tienen que hacer, ¿listo? Y, nuevamente, ojo con la aplicación de esas formulitas o esos numeritos mágicos, porque eso no demuestra que entiendan y que sepan, ¿cierto? Eso no lo demuestra, ¿listo? Obviamente, es útil, ya hay que saberlo, porque tampoco puedo volver, es decir, cada vez que quiera solucionar un problema, tampoco puedo volver a definir lo que es un sistema de unidades, ¿no? Entonces, hay que saber cómo aplicarlos y cómo manejarlos, ¿listo? Entonces, ese es mi llamado de atención y por eso la minuciosidad y la repetición aquí del método científico en todo lo que les estoy haciendo. Bueno, no vamos a hacer este ejemplo lo hicimos antes del paro, no lo vamos a repetir. Estamos en la retroalimentación, la etapa de adaptación, el video de la última clase está allá, así que lo van a repetir. Aprovecho más bien para preguntarles, ¿alguna duda, algún comentario por ahí que tengan? ¿Cierto? De lo que sea, no importa. No, profe. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por responderme. Yo les agradezco siempre esa retroalimentación porque necesito saber que hay gente ahí conectada y que me están poniendo cuidado y que me están siguiendo la corriente acá. Bueno, Profe, ¿qué hubo? Cuénteme, Justin. me llegó la duda rápido. Sí, Ahora mismo cuénteme. estamos tratando con sistemas de longitud y eso, pero también vamos a ver los sistemas de volumen y demás, ¿o no? Eso yo se los voy a dejar como taller, ¿cierto? Todo, es decir, justamente esto que nosotros acabamos de hacer se aplica a todas las unidades que usted se imagine, a todas, ¿cierto? Y les voy a dejar los talleres y pues bueno, cualquier duda que tengan, no se les olviden que yo estoy disponible para ustedes y me la pueden hacer. La vía más rápida es correo electrónico, como les dije, le toman la fotico y me la mandan. Entonces en los talleres yo les voy a dejar ejercicios para que hagan conversión de volúmenes, de longitudes, de velocidades, de aceleraciones, de fuerzas, todo. Eso ya es los ejercicios que toca hacer, ¿no? Aquí hicimos, bueno, realmente hicimos dos ejemplos, ¿no? Aquí el del sofá y el de esta velocidad, ¿no? Pero pues todo se aplica de la misma manera, todos los ejercicios son de la misma manera. ¿Qué le puedo mencionar con respecto a eso, Justin, que me acaba de hacer la pregunta? Que pues que yo tengo que tener cuidado de cuando tengo que pasar de... vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Aquí estoy poniendo aquí la pila, mi lápiz para poder escribir en la pantalla, ¿listo? Voy a hacer aquí mismo, en esta misma pantalla, voy a hacer un comentario con respecto a esa pregunta que está haciendo aquí Justin con respecto a estudiar volúmenes, ¿no? Vamos a hacer una conversión de volúmenes, ¿cierto? Con respecto a lo que teníamos acá, ¿cierto? Un volumen medido en pulgadas y lo vamos a querer medir en centímetros. Una pulgada es 2.54 centímetros, ¿listo?
Entonces tenemos, bueno, voy a soltar el micrófono, si se empieza a escuchar muy feo me avisa. Bueno, 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros, ¿listo? Si yo mido un volumen en el sistema británico, yo lo voy a medir en pulgadas al cubo, o sea, yo voy a tener que elevar esto al cubo y elevar esto al cubo, ¿cierto? Eso es un volumen, lado por lado por lado. 1 pulgada por 1 pulgada por 1 pulgada. 1 al cubo, pues sigue siendo 1, ¿cierto? Pero aquí pulgada me queda pulgada. Ah, escribí es que una M ahí. Ahí está, se dan cuenta, yo hago esas locuras, ¿cierto? Así, es lo que les estoy diciendo. Hombre, eso nos pasa a muchas personas. Me queda 1 pulgada al cubo. ¿Y aquí qué me queda? 2.54 al cubo. Alguien que por favor utilice la calculadora y me diga cuánto es 2.54 al cubo. Alguien, por favor, rápido. 16.38. 16.38. Perfecto, muchas gracias. Centímetros al cubo. Entonces, aquí es donde uno suele, o muchos estudiantes suelen cometer el error. Yo les digo, transfórmenme un volumen que, digamos, es 8 pulgadas. Mire otra vez, ¿sí? Estoy pintado. 8 pulgadas al cubo. Y tienen que transformármela al volumen, pero en centímetros al cubo. Y lo que hacen es multiplicarme por el factor de conversión de pulgadas a centímetros. O sea, el 2.54 sobre centímetro. ¿Listo? Y no es. El factor de conversión que me sale aquí, si yo quiero deshacerme de las pulgadas, es dividir a los dos lados por pulgadas. Así que lo que me queda es 16,38 centímetros al cubo sobre pulgada al cubo igual a 1. Este es mi factor de conversión. Así que yo, mi 8 pulgadas al cubo, lo voy a multiplicar por 16,38, aquí me comí la coma, centímetros al cubo sobre pulgada al cubo. Esto cancelo pulgadas por pulgadas y me va a quedar el 8, por 16,38. Alguien, por favor, en una calculadora, ¿cuánto es? $131,04. 131,04. ¿Listo? ¿Qué unidades me quedaron? Centímetros al cubo. Centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, ojo, y mire que ahí hicimos la conversión de unidades. Y ojo con eso, porque voy a cambiar aquí de color, ¿cierto? Eso me lo hacen frecuentemente. Para muchos de ustedes estarán diciendo, pues eso es obvio, pero si me tomo el trabajo de decirlo es porque frecuentemente todos los semestres me cometen ese error, que me toman el 8 pulgadas al cubo y aquí, vamos a escribirlo por acá, el factor de conversión de 1 pulgada a centímetros, 2.54 centímetros, pues si yo quiero eliminar las pulgadas, divido los dos lados por pulgadas, me quedaría 2.54 centímetros por pulgada igual a 1, ¿no? Ese es mi factor de conversión. Simplemente me lo multiplican aquí por este factor de conversión, ¿cierto? 2.54 centímetros por pulgadas. Si ustedes se dan cuenta, esto aquí cancel, mira, otra vez puse la M, ¿sí? Ahí estoy pintado. Si ustedes se dan cuenta, yo cancelo 1 pulgada de aquí con esta de aquí, realmente me va a quedar 8 por, vamos a dejarlo así, 2.54 centímetros por pulgada a la 2. Y miren que esto no tiene lo que yo necesito. Esto es una mezcla entre sistema internacional y sistema británico. Eso está mal hecho.
Este de aquí es el que está correcto. Entonces, a eso es a lo que yo me refería anteriormente cuando les decía, esa reglita de 3 no nos va a servir muy bien, porque cuando hacen esa reglita de 3 es que utilizan esto que les estoy mostrando ahí, ¿no? El 1 y el 2.54, que es equivalente a hacer esta última que yo hice aquí en verde. Y miren que la respuesta da mal, ¿no? Porque esto da como 18 punto algo, ¿cierto? Sí, algo así. Centímetros por pulgada, centímetros multiplicado por pulgada al cuadrado. O sea, esto no tiene sentido, eso no tiene ni sentido, eso no tiene ningún sentido eso. La que está aquí arriba es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado cuando hacemos una conversión de volúmenes o otra cantidad que tengamos multiplicada alguna potencia o elevada a alguna potencia como está aquí en el caso del volumen. Para volúmenes, para áreas, aceleraciones, ¿no? Segundo cuadrado, ese tipo de cosas, ahí tengo que tener cuidado con eso, ¿listo? Y pues eso yo se los mando en el taller. De hecho, tengo que verificar si yo ya no les mandé un taller de eso. Yo creo que les subí un taller con una tabla de unidades, un material de conversión de unidades, un material de análisis dimensional que no es mío, eso lo dejo muy claro, yo me lo encontré en internet y respeto los derechos de autor, pero me parece muy bueno, así que se los mando. Y creo que les mandé uno con un repaso de álgebra, tengo que revisar todo eso, ¿no? Y allá, pues bueno, van a tener todos los problemitas de conversión de unidades. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra? Estos ejemplos ya los vimos, los pueden repasar, allá están, ¿cierto? Hacen la conversión de unidades tal cual. Se los dejo en inglés y les dejo la fuente de donde los saqué, para que tengan de dónde ir a estudiar allá, no solamente conversión de unidades, sino que empiecen a estudiar inglés los que no están muy familiarizados con eso. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta por ese lado? ¿Comentario? No, ya me quedó claro, gracias, profe. Perfecto, muy bien. Listo. Bueno, vamos a continuar con este repaso, ¿listo? Y en esto fue lo que quedamos en la clase pasada, ¿no? En análisis dimensional, ¿listo? Ya vimos el concepto de conversión de unidades, los ejemplos de sistemas de unidades. Hay una cantidad, nos vamos a poner a verlos todos. Nosotros nos vamos a basar mayoritariamente en el sistema internacional, como ya se los mencioné anteriormente, pues porque es en el que nosotros vivimos, ¿listo? En el mundo macroscópico nuevamente, ¿no? Ya cuando ustedes se especialicen por allá en química o en biología, pues van a manejar otros sistemas de unidades. Frecuentemente cuando uno manipula ecuaciones, esto es para los de matemáticas, cuando manipula ecuaciones muy complicadas, uno de hecho define otro tipo de sistemas de unidades en donde en muchos casos uno lo llama unidades normalizadas, ¿cierto? Y es que todo vale 1, ¿cierto? Todas estas unidades valen 1, todo vale 1 y al final uno hace la respectiva conversión de unidades, dependiendo de la cantidad que uno haya encontrado, ¿no? Entonces, vamos a seguir aprendiendo a manipular estas conversión de unidades. Ya hicimos una primera manipulación y vamos a adentrarnos un poquito más en una herramienta un poquito más elaborada que nosotros utilizamos mucho en física, de hecho, y que es muy útil en muchos contextos, pues para verificar mayoritariamente que lo que nosotros estamos haciendo está bien hecho y que es consistente desde el punto de vista físico del problema que nosotros estamos solucionando, ¿no? Esta herramienta pues se llama análisis dimensional, ¿cierto? Y eso pues es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Cómo empieza el cuento del análisis dimensional? Empieza definiendo lo que son las dimensiones en física, ¿listo? Las dimensiones de una cantidad física, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo empieza la definición de esas llamadas dimensiones de una cantidad física? En física existen dos grupos de cantidades. Unas son las llamadas cantidades físicas fundamentales y las otras son las cantidades físicas derivadas. Las cantidades físicas fundamentales son aquellas cantidades físicas que no se pueden expresar en términos de otras cantidades. Y aquí les dejo la lista. Longitud. La longitud en que la mido en el sistema internacional en metros. La mido en el sistema británico, la mido en pies. La mido en el sistema de unidades atómicas, la mido en radios de Bohr, ¿no? El radio de Bohr ya está metido, ¿no?
Y existen otros, pero la longitud yo no la puedo expresar en otra cantidad física, eso no se puede. Lo mismo pasa con la masa yo la expreso en kilogramos, el tiempo yo lo mido en segundos, pero un segundo yo no lo mido en otra cosa. Lo mismo pasa con la temperatura, la intensidad de corriente, sí aquí hay una divergencia, de todas maneras pues esta no la vamos a mencionar mucho, ¿no? Pero la intensidad de corriente pues realmente proviene de la medición de la carga del electrón. Y la carga del electrón es una cantidad física fundamental. Lo que pasa es que medir la carga del electrón es un poquito difícil. Sin embargo, medir la corriente eléctrica, los amperios que pasan por un cable, eso muchos de ustedes lo deben haber medido y lo deben conocer. Esta corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan a través de un conductor por unidad de segundo, ¿cierto? Realmente esta de aquí entra es por comodidad, ¿no? La cantidad física fundamental realmente debería ser la carga del electrón, ¿no? Y aquí hay otras que pues no vamos a mencionar en este curso ni la vamos a tratar, pues porque a este nivel no las necesitamos, ustedes las van a necesitar posteriormente, sin embargo, pues yo se las dejo aquí listaditas, ¿no? Pero en conclusión, estas cantidades físicas fundamentales son aquellas cantidades físicas que yo no puedo expresar en términos de otra cantidad, ¿no? Las cantidades físicas derivadas, pues son las cantidades físicas que yo puedo expresar en términos de las cantidades físicas fundamentales. Por eso se llaman derivadas, son derivadas de las fundamentales. Ejemplos, la velocidad que nosotros vimos ahorita, ya sea que la mida en el sistema británico o que lo mida en el sistema internacional, ¿no? Kilómetros por segundo o kilómetros por hora, o pies por segundo o pies por hora, como quiera medirlo. Eso es una longitud, los kilómetros, sobre un tiempo. Longitud y tiempo, que son aquí dos cantidades fundamentales. Entonces, la velocidad es una cantidad física derivada porque yo la puedo expresar en términos de las cantidades fundamentales. Aceleración. La aceleración es longitud por tiempo al cuadrado, ya sea que la mida en el sistema inglés, en el sistema internacional, en el sistema de unidades que ustedes quieran. Es, por ejemplo, en el sistema internacional, metro por segundo cuadrado, ¿cierto? En el sistema inglés, pues sería pie por segundo cuadrado. Sigue siendo la misma aceleración, medida en un sistema de unidades diferente, pero sigue siendo una medida de longitud sobre tiempo al cuadrado. Longitud, que es una cantidad fundamental, una cantidad física fundamental, y tiempo al cuadrado, que es una cantidad física, ¿dónde está? Aquí, una cantidad física fundamental. Último ejemplo, fuerza. ¿Qué es la fuerza? No lo hemos estudiado todavía, no hemos llegado a dinámica, pero sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. La masa, ¿cierto? Aquí yo tengo un... no está bien, ¿cierto? Masa por aceleración. Masa que está aquí quietica y la aceleración que yo la mido en longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, masa por aceleración, o sea, masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Esto me queda masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Ya sea que lo mida en libras, que lo mida en kilogramos, que lo mida en gramos, que lo mida en onza, en lo que quiera que sea que lo mida, en el sistema de unidades que quiera que lo mida, la masa sigue siendo la masa, la longitud sigue siendo la longitud y el tiempo sigue siendo el tiempo, que son tres cantidades físicas fundamentales: longitud, masa y tiempo. Aquí están. Entonces, este es otro ejemplo de la cantidad física derivada. Entonces, eso es lo que son las cantidades físicas derivadas. Son todas las cantidades que yo puedo expresar en términos de aquel conjunto de cantidades físicas fundamentales. ¿Listo? Y todavía no les he mencionado eso. ¿Listo? Y eso independiente de cualquier sistema de unidades. Noten que esto es general, completamente general. Yo aquí no estoy escribiendo ni kilogramos, ni pies, ni nada. Estoy escribiendo longitud. Longitud, porque esa propiedad es una propiedad física que independe de cómo yo la esté midiendo. ¿Listo? No tiene relación. Entonces, a estas cantidades físicas fundamentales que yo tengo acá, nosotros le vamos a asociar un símbolo. Yo les voy a poner apenas hasta acá, nosotros vamos a utilizar mayoritariamente estos de acá. No les voy a ponerles de la intensidad lumínica porque eso se me confunden con estos de acá, y lo mismo la cantidad de sustancia. Entonces, para evitar confusiones, y como a este nivel no los vamos a utilizar, yo no les voy a poner el símbolo de estas cantidades, de estas últimas cantidades fundamentales acá, ¿no? Se las dejo para que las conozcan, pero vamos a utilizar mayoritariamente estas tres de acá. Yo les pongo el símbolo de las primeras 5 cantidades físicas fundamentales que les estoy listando.
Longitud, ¿cuál es el símbolo? Una L mayúscula. Masa, ¿cuál es el símbolo? Una M mayúscula. Tiempo, ¿cuál es el símbolo? Una T mayúscula. Temperatura, ¿cuál es el símbolo? La letra griega teta. Intensidad de corriente, ¿cuál es el símbolo? Una I mayúscula. ¿Listo? Entonces, ojo, estos son los símbolos de la cantidad física fundamental, que es diferente del símbolo que tiene la medida o de las unidades que tiene cada medida en cada uno de los sistemas de unidades. Justin, ¿tienen alguna pregunta? Se fue que se le activó el micrófono por allá. Entonces, por ejemplo, la longitud yo la mido en kilómetros y ¿cuál es el símbolo? KM. O la puedo medir en pies. ¿Cuál es el símbolo? FT. O la puedo medir en pulgadas. ¿Cuál es el símbolo? IN. Esos otros símbolos que vimos anteriormente, pues son la notación en los diferentes sistemas de unidades. Aquí este símbolo es lo que representa la cantidad física fundamental, ¿listo? Que es diferente. Longitud, ya sea que esté en pies, kilómetros, en lo que quiera que sea, no importa, ¿listo? Y a esto que está acá, a este simbolito que está aquí y a la relación que tiene con esas cantidades físicas fundamentales, eso es lo que nosotros llamamos las dimensiones físicas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones físicas de, no sé, de esta medida que teníamos anteriormente por acá? ¿Cuál fue la que hicimos por acá? Acá. Las dimensiones físicas de esta pulgada. ¿Cuáles son las dimensiones? Longitud. La mido en pulgadas, sí, pero tiene dimensiones físicas de longitud. ¿Cuáles son las dimensiones físicas de este volumen que nosotros estamos midiendo acá? Longitud al cubo, que la mido o que la puedo medir en pulgadas al cubo o en centímetros al cubo, eso es otra cosa. Pero ¿qué dimensiones físicas tiene? Longitud al cubo. Esas son las dimensiones físicas a las que hacemos referencia acá en el análisis dimensional. A eso es lo que se llama dimensiones físicas, ¿cierto? Las dimensiones físicas de la masa, de tiempo. Por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones físicas de la velocidad? Longitud sobre tiempo, independientemente de qué sistema de unidad yo utilice para medirla. Y ojo acá, porque también es un errorcito que me han cometido, estos letreritos yo los dejo, pues, digamos que lo voy poniendo a medida que veo o que noto errores muy frecuentes, ¿cierto? Esto, pues, no me lo confundan con las dimensiones geométricas de un objeto, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Eso es muy diferente las dimensiones geométricas que uno habla, ¿no? Las dimensiones de un cubo, pues base por altura, lado por lado por lado, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Que un triángulo base por altura sobre 2, eso es otra cosa, ¿no? Aquí hablamos de las dimensiones físicas, ¿listo? Listo, y nuevamente, pues esas dimensiones físicas son independientes de cualquier sistema de unidades que yo tenga o que yo esté usando, ¿listo? ¿Quedó claro eso? ¿O hay algún comentario por ahí? ¿Alguna pregunta por ahí? Esto es repaso de cualquier manera, ¿no? Todo este material ya lo tienen allá en el SIGBI desde antes del paro. Sí, yo tengo una, profe. Con respecto Cuénteme, a las Justin. cantidades derivadas, ¿estas no tienen un símbolo? No, porque no, los que tienen símbolo son las cantidades físicas fundamentales. ¿Listo? Entonces ellas no las tienen, no lo tienen porque no son cantidades físicas fundamentales y porque todas estas cantidades físicas derivadas, como yo las puedo representar de esta manera, pues yo puedo utilizar los símbolos de las cantidades físicas fundamentales para expresarlo. Es decir, esta velocidad en símbolos, así como la longitud es L, la masa es M y todo de ahí para allá, esta cantidad física derivada como la velocidad, yo la escribiría L sobre T, ¿cierto? Entonces, los símbolos, bueno, esa podría ser otra respuesta, ¿no? Los símbolos de esas cantidades físicas derivadas, pues son los mismos símbolos de las cantidades físicas fundamentales, ¿listo? Porque yo los puedo representar en esos términos. Y esa pregunta, pues, es muy pertinente, porque esto que yo acabo de hacer, de hecho, es la base de hacer análisis dimensional. El hacer esta escritura que yo acabo de hacer, en términos de las cantidades, de los símbolos de las cantidades físicas fundamentales, pues esa es la base de la metodología o de la aplicación o del tratamiento, de la mecánica que tiene el hacer análisis dimensional. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No creo, ¿cierto? No. Listo. Perfecto, gracias. Entonces,
Bueno, aquí se nos van a complicar un poquito las cosas. El análisis dimensional es muy sencillo de aplicar. Eso es una cosa, una herramienta muy útil y es muy fácil de aplicar. Sin embargo, pues yo entiendo que la primera vez que uno lo ve y cuando se lo explican a uno, pues quizás lo enreden a uno un poquito. ¿Listo? Voy a empezar acá, ¿no? Con este cuadrito que está acá, ¿no? Aquí vamos a ver el cómo se usa, ¿no? Cómo se usa ese principio, ese análisis dimensional, ¿no? Entonces, primero que todo, el análisis dimensional se basa en física. Recordemos que estamos hablando de física, ¿no? Una conexión directa con la matemática, pero esto es físico, ¿no? Se basa en el principio de homogeneidad. ¿Y qué es el principio de homogeneidad? Quiere decir que todos los términos involucrados en una ecuación, la conexión con la matemática, deben ser homogéneos, es decir, deben ser del mismo tipo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en física se establece la necesidad que la estructura algebraica de todas las ecuaciones deben ser consistentes, es todo esto que yo les estoy escribiendo acá, deben ser consistentes con la cantidad física, o mejor, las dimensiones físicas de lo que yo estoy midiendo. O sea, algebraicamente deben tener una buena forma las ecuaciones con respecto a las cantidades físicas. Ya les aclaro un poquito mejor eso. Eso implica que debe haber una consistencia matemática con relación a las cantidades físicas que yo estoy midiendo, ¿no? Matemáticamente yo puedo sumar cantidades como a mí se me dé la gana. Físicamente yo tengo que tener cuidado con lo que yo estoy midiendo, ¿no? Lo mismo que nos pasó acá con el ejemplo que hicimos acá, ¿no? Esto está mal. Yo aquí tengo centímetros por pulgada cuadrada, eso no significa nada. Lo correcto es esto. Así que ahí tiene que existir una consistencia, una homogeneidad en mis resultados. Esto de aquí no es homogéneo, porque aquí tengo centímetros y tengo pulgadas. Eso no es homogéneo, no es igual. Aquí sí es igual, porque todo es centímetro, centímetro por centímetro por centímetro. Aquí tengo centímetro por pulgada por pulgada. Esto está mal, esto no es homogéneo, esto no es consistente. Entonces la respuesta no está bien. Entonces eso es lo que es el principio de homogeneidad, y eso tiene que ser respetado cuando yo estoy haciendo un tratamiento algebraico con esas cantidades físicas. ¿Listo? Se traduce en esto tan simple: solo se pueden sumar cantidades físicas del mismo tipo, ¿cierto? Resumiendo bastante, es decir, yo no puedo sumar tiempos con longitudes, porque eso no significa nada. Yo como sumo un tiempo con una longitud, ni puedo sumar masas con temperaturas, porque eso no significa nada, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es el principio de homogeneidad, ¿no? Matemáticamente esas ecuaciones tienen que ser consistentes, tienen que ser homogéneas, ¿listo? Es decir, velocidad tiene que ser igual a velocidad. Longitud sobre tiempo tiene que ser igual a longitud sobre tiempo. Esto es una velocidad. Posición tiene que ser igual a una longitud, ¿no? Porque yo la posición la mido en metros, ¿cierto? Posición la mido en metros, así que eso debería ser igual a una longitud. Si en algún momento la posición me da igual a longitud sobre tiempo, pues eso está mal. Eso no es homogéneo. Por lo tanto, no es correcto físicamente. Algo hice mal por ahí, ¿listo? Entonces, eso es lo que es el principio de homogeneidad, ¿cierto? Se dice que se tiene que mantener la relación entre las cantidades físicas de una ecuación, y al final de cuentas, a los dos lados de la igualdad en la ecuación se debe obtener la misma cantidad física, ¿cierto? En este caso, se dice que la ecuación, cuando yo obtengo la misma cantidad física, se dice que la ecuación es homogénea, porque es la misma cantidad, ¿no? Velocidad igual a velocidad, longitud sobre tiempo igual a longitud sobre tiempo. Estas dos son la misma cosa, ¿no? Longitud sobre tiempo es velocidad, pero aquí está mal. Posición no es longitud sobre tiempo, posición es una longitud, así que aquí este tiempo sobra. Por lo tanto, esta última de acá ya no es homogénea, y si no es homogénea, pues está mal desde el punto de vista del análisis dimensional y consecuentemente desde el punto de la física. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde se usa ese análisis dimensional? Eso tiene usos variados. ¿Listo? El que mayoritariamente nosotros vamos a ver es este: verificar que los resultados de mis cálculos estén bien. ¿Esto qué es? Yo hago mi operación matemática, soluciono mi problema, que una partícula estaba con una velocidad inicial en un punto determinado, va con una aceleración o se suelta para que caiga bajo la aceleración de la gravedad, que en qué posición está en determinado tiempo. Yo hago por allá todos mis resultados, y encuentro que la posición me dio longitud sobre tiempo. Pues hombre, hago un análisis dimensional y me digo, yo ahí hice algo mal. Ahí hice algo mal, tengo que corregir todo mi procedimiento para ver en dónde fue que me equivoqué, porque me dio longitud sobre tiempo y me debería haber una longitud. Eso es análisis dimensional. Analizar mis resultados de tal manera que me permita a mí concluir que las dimensiones de mi respuesta o mis cantidades físicas estén bien. ¿Listo?
Tiene más aplicaciones, ¿cierto? Como más adelante en los ejemplos que veamos les voy a tratar de ilustrar, ¿no? Determinación de constantes a partir de medidas experimentales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo hago medidas experimentales y determino mis cantidades físicas. Por ejemplo, yo pongo un objeto o suelto un objeto que caiga libremente, ¿no? Yo dejo que caiga libremente, lo suelto y voy midiendo en qué punto está ese objeto a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Si yo tengo esas medidas físicas ahí, de cada posición que tiene el objeto, en cada instante de tiempo, pues yo debo ser capaz, a través de esos valores, de extraer cuál es la aceleración de ese objeto. ¿Listo? Entonces eso lo hacemos en ese caso. Estos ejemplitos los vamos a aclarar, los vamos a ir mostrando un poquito, pues en los ejemplos los vamos a ir aclarando y vamos a ver cómo podemos establecer esas cantidades, ¿no? Pero es básicamente eso. Yo hago una medida y a partir de esas medidas, pues yo debo ser capaz de obtener estas cantidades físicas como la aceleración. ¿Listo? Y asimismo, pues establecer leyes físicas fundamentales, ¿no? De la misma manera, yo voy tomando mis daticos y a partir de esos daticos yo puedo establecer justamente cantidades como la aceleración, ese 9,8 metros por segundo cuadrado. Noten que es 9,8, es una cantidad, es un número que tiene unidades, metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, y ese es casi que, eso también se los voy a explicar posteriormente, es un número es aproximado, 9,8, eso realmente no es constante, pero pues lo aproximamos a ese número, ¿no? Pero de alguna manera lo puedo extraer de esas medidas que yo hago cuando un objeto cae y asimismo pues puedo establecer cuáles son las dimensiones de esa cantidad a partir de esas medidas experimentales, ¿no? Eso lo vamos a ir aclarando en los ejemplos, ¿listo? Pero entonces, en eso se basa el principio del análisis dimensional. En el principio de homogeneidad tiene usos variados, el que mayoritariamente nosotros vamos a ver es este de acá, verificación de resultados de los cálculos que yo haga, ¿listo? La conclusión de todo esto es lo que ya sabemos del colegio que nos enseñan a nosotros cuando estamos aprendiendo a sumar. No podemos sumar peras con manzanas, ¿sí o no? Eso lo nos dicen a nosotros por allá en la escuela, ni siquiera en el colegio, en la escuela. Entonces, eso es el principio de homogeneidad y de eso es de lo que se trata, ¿listo? El cómo se usa, ¿listo? El cómo se usa. Vamos a ver cómo vamos a aplicar el método del análisis dimensional. Ya sabemos en qué se basa, ya sabemos para qué sirve, ahora tenemos que ver cómo se usa, cómo hago para aplicar eso que nosotros estamos viendo, ¿listo? Para poderlo aplicar, para poderlo usar, primero vamos a establecer la notación del análisis dimensional. ¿Por qué la notación del análisis dimensional? En esto que nosotros vimos acá, vimos que las cantidades físicas fundamentales tienen un símbolo, ¿cierto? Así que yo puedo identificar cada una de las cantidades físicas, como lo hicimos acá, longitud sobre tiempo, por estas dimensiones físicas a través de estos símbolos, ¿cierto? Entonces, vamos a establecer una notación en el marco, en el entorno del análisis dimensional que nos dice a nosotros que estamos justamente haciendo un análisis dimensional. Y esa notación es utilizar los corchetes, ¿cierto? Este paréntesis cuadradito que está acá. Esa es la notación que nosotros utilizamos para hacer análisis dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo ponga una cantidad física dentro de esos corchetes, estamos haciendo referencia a las dimensiones físicas de la medida y no a su magnitud o a sus unidades en cada uno de los respectivos sistemas de unidades. ¿Listo? Por ejemplo, si X es una distancia, por ejemplo que X sea igual a 3 metros, entonces esa X, esa medida física y esos 3 metros, si yo los pongo dentro de ese corchete que está ahí, diciendo que estoy haciendo análisis dimensional, esa X no vale 3 metros, esa X vale L. ¿Por qué? Porque yo lo estoy poniendo entre corchetes y estoy diciendo que yo lo que estoy haciendo es escribir las dimensiones físicas de esa medida. X dentro de corchetes no vale 3 metros, vale L. Si V es una velocidad, la pregunta de Justin, que por ejemplo puede ser 6 metros por segundo, entonces esa V dentro de corchetes no vale 6 metros por segundo, sino que vale longitud sobre tiempo. ¿Listo? Si F es una fuerza que, por ejemplo, puede ser 6 newtons, que serían 6 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, pues esa F dentro de corchetes no vale 6 newtons, vale ml sobre t al cuadrado. Es decir, puse cada una de mis cantidades físicas ahí estudiadas, las que estoy involucrando, dentro de corchetes y por lo tanto las sustituyo
por el símbolo que representa sus dimensiones físicas. ¿Listo? ¿Quedó clara esta parte o hay algo que necesitan que repite? Aquí inició todo. Si aprenden esto, ya de ahí para adelante ya es más fácil hacer el análisis dimensional. ¿Quedó todo claro, sí o no? Sí. Perfecto. Gracias por la respuesta. Entonces, ¿cómo la usamos? ¿Cómo la aplicamos? Ecuación matemática que nos dé, la que quiera que sea, ¿no? Sustituimos en la expresión matemática, cualquiera que sea la fórmula, cada una de las cantidades físicas por su respectivo símbolo en términos de las cantidades físicas. Es decir, cada uno de los términos de la ecuación matemática lo ponemos dentro de este corchetico y posteriormente lo reemplazamos por su letra en el análisis dimensional. Seguidamente hacemos las operaciones algebraicas pertinentes. Si hay una longitud que multiplica con una longitud que se divide, pues las vamos a cancelar, tal cual como hacemos álgebra, ¿no? Y por último, pues verificamos que la expresión matemática sea dimensionalmente homogénea, ¿listo? Es decir, aplicamos el principio de homogeneidad que acabamos de ver. Y eso es todo, ¿no? Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es al hacer las operaciones algebraicas pertinentes, porque al trabajar con las dimensiones, pues hay ciertas características que tenemos con las que tenemos que tener cuidado, ¿listo? Por ejemplo, miren acá, x es igual a 3m, x dentro de corchete es igual a L, pero no es igual a 3L, ¿cierto? A pesar de que sean 3 metros, X sigue siendo L, ¿cierto? Lo mismo aquí, el 6 se me fue, esto es longitud sobre tiempo, pero no es 6L sobre T, el número se me va, lo que yo guardo son las dimensiones físicas, y ahí hay que tener un poquitico de cuidado con el álgebra, de resto es la misma cosa, ¿listo? Entonces, conclusión, cada vez que yo esté hablando de análisis dimensional, cuando pongo una cantidad dentro de corchete, me voy a referir a sus dimensiones, más no a su magnitud o sus unidades. Ojo, cuando hablo del análisis dimensional, esto no quiere decir que yo no puedo utilizar estos corchetes para escribir una ecuación matemática en otro contexto, ¿no? Obviamente sí se puede, pero es la notación que se usa en el análisis dimensional, ¿listo? Rápidamente, espero que me participen aquí, ¿no? Esa es la idea. Yo estos sondeitos los hago con frecuencia para ver qué tan conectados están por ahí. Análisis dimensional. ¿Cuál o cuáles de las siguientes está o están erradas? Sí. V es una velocidad, A, la aceleración, R, el radio de un círculo y S, la rapidez de una pelota. ¿Cuál de estas A, B, C o D está o están erradas? Escríbanme ahí por el chat. O digan, activen el micrófono. La A está mal. La A está mal. Primera respuesta por aquí. De Camilo. ¿Quién da más, quién da menos? A ver, el chat está ahí para los que les da vergüenza hablar. La C. La C está mal. Vale, tenemos dos respuestas. A ver, yo no veo contribuciones aquí en el chat. A ver. La C, bueno, aquí Justin puso que la C. Bueno, aquí tengo, profesor, la fuerza no se mide en newtons. Eso fue hace 19 minutos, eso fue hace rato. La C representa la fuerza, la C, A y C. Bueno, aquí ya me dieron dos, A y C, ¿listo? En efecto, ya vi, en efecto, ¿listo? Bueno, necesito ver más participación de ustedes, por eso es que a mí me gusta el otro sistemita de BC Expreso de Renata, porque allá les aparece la selección múltiple y tienen que responderme sí o sí. Ahí yo sé quién me está respondiendo y quién no. Aquí me toca ver el chat y como responden en el chat, pues ahí se van copiando la respuesta o responden sin decir. Muchas cosas pueden pasar ahí. Bueno, vamos a avanzar aquí. Dos respuestas mal, la A y la C, ¿cierto? ¿Por qué la primera está mal? La primera está mal porque le faltan los corchetes, ¿no? No es una ecuación dimensional, esto no es una ecuación dimensional, estoy diciendo B es igual a L sobre T. Así que dentro del contexto del análisis dimensional, esto está mal hecho porque me faltan aquí los corcheticos, ¿listo? Entonces está mal. Si bien la velocidad es longitud sobre tiempo, si yo no le pongo los corchetes mientras esté hablando del análisis dimensional, pues está mal hecho. R es un radio, es longitud, ese está bien. Aceleración. La aceleración en efecto es longitud sobre tiempo al cuadrado. La masa está aquí sobrando. Aquí dice A es una aceleración. Las dimensiones de esta cantidad serían L sobre T al cuadrado. La masa me está sobrando. Así que esta está mal. No son las dimensiones de aceleración. S.
es una rapidez. O sea que la rapidez es longitud sobre tiempo. Las dimensiones físicas de la rapidez es longitud sobre tiempo. Ese está bien. ¿Listo? Entonces, esto que acabamos de hacer es análisis dimensional. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Camilo? Creo. No, ¿quién fue el que preguntó? Justin, Justin, ¿qué hubo? es un estúpido, no sé, eso me acaba de confundir. Hombre, no se preocupe, pregunte lo que quiera. Cuénteme. ¿Rapidez es lo mismo que aceleración? No, señor. Rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Listo? La velocidad, ¿cuál es la diferencia entre la velocidad? ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad y la rapidez? Eso lo vamos a ver quizás en dos clases, ¿no? La velocidad normalmente uno lo nota con la letra V y ella es un vector. Esta es velocidad, esto es un vector. ¿Listo? Todo esto lo vamos a ver. Sin embargo, si lo pongo ahí, ¿no? La rapidez, que tiene muchas maneras de notarlo, aquí yo lo puse con una S, de alguna manera para tratar de desconectar el nombre de la letra de la cantidad física, porque no necesariamente tengo que llamar la velocidad siempre como V, yo la puedo llamar como yo quiera, ¿no? Y decir que eso es una velocidad, ¿no? La rapidez normalmente se denota así, ¿cierto? Sin la flechita arriba, es la misma letra, pero sin la flechita arriba. Y este es un escalar, ¿cierto? Entonces, la velocidad es el vector, es una flechita, mientras que el escalar, pues simplemente es el número, la medida, tantos metros por segundo. La velocidad me dice a mí para dónde. 8 kilómetros por hora hacia el norte. Eso es un vector. El escalar me dice 8 kilómetros por hora. No me dice para dónde. Entonces es la diferencia. Pero la rapidez es una medida, es la magnitud de la velocidad. No es una aceleración, es una medida es la magnitud de la velocidad. Tienen las mismas unidades. ¿Listo? Eso lo vamos a ver posteriormente, esos dos conceptos. Vamos a ver el concepto de lo que es la velocidad, rapidez, velocidad media, rapidez media, aceleración, aceleración instantánea, todas esas cositas las vamos a aclarar posteriormente, ¿no? Aquí me les adelanto un poquito, ¿listo? Listo. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? Listo. Sí le aclaró la pregunta, ¿cierto, Justin? Que vi que Sí, activó otra vez ahí. Listo, con gusto. Y no me preocupen, cualquier pregunta es pertinente. Listo. Eso que acabamos de hacer aquí, entonces, es análisis dimensional. ¿Listo? A ver, son las 12:08. Yo creo que apenas alcanzamos a hacer este último ejemplo. ¿Listo? Ejemplo de análisis dimensional. Vamos a hacer el análisis dimensional de esta ecuación que está acá. Esta es la ecuación básica de la cinemática. Ustedes ya la tienen que conocer. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es obligatorio en la formación de su colegio. Sin embargo, infelizmente hay muchos estudiantes que llegan sin saber de dónde salió esto, sin saber qué es, nunca la han usado. Y eso es supremamente triste, es muy, muy lamentable eso, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo en este curso es tratar de suplir esas falencias y tratar de dejarlo lo mejor posible a ustedes para el próximo semestre, que se van a estrellar de lleno con toda la cinemática, la dinámica, y van a ver todo de nuevo, pero más formalmente aún, todavía más formalmente, ¿no? Listo. Análisis dimensional aplicado a esta ecuación. Esta ecuación es fundamental de la cinemática, sabemos que está bien, yo sé que la ecuación está bien, sin embargo, pues le vamos a hacer el análisis dimensional para verificar que la ecuación es dimensionalmente homogénea, ¿no? Vamos a hacer la tareita. Entonces, el paso a paso que ya les di, ¿no? Por aquí atrás, me devuelvo, ¿no? Sustituimos cada uno de los términos de la expresión por su respectivo símbolo en términos del análisis dimensional. ¿Qué quiere decir? Pues que escribimos la ecuación dimensional, ¿listo? Para cada, bueno, esto yo lo hago aquí bien desbaratado, ¿no? Bien desbaratado, obviamente en un ejemplo práctico, pues ya con la práctica, pues no tenemos que hacer todo paso a paso, ¿no? Ya uno lo empieza a hacer automáticamente, ¿no? Pero la misma respuesta que les di ahorita en la conversión de unidad, si yo les estoy evaluando análisis dimensional, me tienen que demostrar que saben lo que es el análisis dimensional, así que hay que hacer las cosas pasito a paso. No simplemente dar una respuesta, sino demostrar que se sabe, demostrar el procedimiento. Entonces, escribimos la ecuación dimensional. Dimensiones, mire, todas las cantidades físicas que están aquí involucradas en la ecuación, posición inicial, velocidad inicial, tiempo, aceleración, las estoy poniendo dentro de corchetes porque estoy hablando del análisis dimensional y por lo tanto sustituyo cada una de las cantidades físicas que estoy midiendo, que están involucradas ahí, por su respectiva dimensión. Posición, L,
Posición inicial, L, es una longitud. Velocidad inicial es longitud sobre tiempo. Tiempo, pues es tiempo. Un medio, el un medio tiene dimensiones. Esto yo lo pongo aquí a propósito. El un medio no tiene ninguna dimensión física, ¿cierto? El un medio es un 0.5, que yo no lo mido ni en kilómetros, ni en segundos, ni en gramos, ni en grados Celsius, ni en nada. Así que eso, pues en análisis dimensional, pues vale 1, no hace nada, ¿cierto? Aceleración, longitud, ¿qué hubo? ¿Es con todos los números? Eso vale con todos los números, ¿cierto? Ok. Con todos los números, ¿listo? Ahorita les aclaro un poquito más eso, y aquí es donde les decía que esa álgebra normal que yo hago, pues aquí cambia un poquito por causa de esto, ¿cierto? De estas cantidades numéricas que no tienen dimensiones. Si no tiene dimensión, ella no me afecta el resultado, ¿cierto? Es lo que les decía acá, ¿no? Me devuelvo. 3 metros, a mí no me importa si tengo 3, 15, 18 o 4.000 millones. Eso sigue siendo longitud, sigue siendo una sola L. No me importa si tengo medio metro o un tercio de metro, o si sumo un tercio de metro con 4 millones de metros. Sigue siendo longitud, sigue siendo una única L. Así que lo mismo pasa con todas las cantidades numéricas. ¿Listo? Entonces, por eso lo pongo aquí. Esto no se lo encuentra en ningún libro. Esto yo lo pongo aquí para tratar de que eso quede claro, porque ahí me cometen errores también. Ahí me cometen errores. ¿Listo? Aceleración, longitud sobre tiempo al cuadrado, pues viene siendo tiempo al cuadrado, ¿no? Esta última de acá, pues la pueden escribir de diferentes maneras, ¿no? Voy a escribirles acá, la pueden escribir si ustedes quieren, la pueden escribir. ¿Qué hubo, Jesús? Es que no entendí la fórmula, o sea, x es igual a x sub 0, que viene siendo que en esa fórmula. Aquí. Sí, señor, x sub 0, ¿qué es? X es la posición inicial, ¿cierto? Esta de aquí es la ecuación de la cinemática, ¿cierto? X es la posición, x sub 0 es la posición inicial, v sub 0 es la velocidad inicial, t es el tiempo, a es la aceleración y t es el tiempo al cuadrado. X sub 0 es la posición inicial. ¿En qué yo mido la posición inicial? La puedo medir en metros, en centímetros, en kilómetros, en pies, en pulgadas, en el sistema internacional, en el sistema de unidades que yo quiera. Sigue siendo una longitud. Así que aquí me queda longitud. Así que pongo el x sub 0 dentro de corchetes. Como lo puse dentro de corchetes, quiere decir que yo lo estoy igualando a sus dimensiones físicas. ¿Cuáles son entonces las dimensiones físicas de la posición inicial? Pues longitud, porque la mido en metros, es una posición, ¿cierto? Listo, Jesús, aclare la duda. Gracias, profe. Listo, con el mayor de los gustos, ¿listo? Entonces, les estaba diciendo acá, con respecto a este t al cuadrado, pues yo lo puedo escribir de diferentes maneras. Yo lo escribí así, pero yo puedo decir simplemente que esto es... Uy, caramba. A ver, voy a soltar otra vez el micro. T al cuadrado es igual a t por t, ¿listo? Es decir, dimensionalmente, yo puedo decir que las dimensiones de t, caramba, la posición aquí me está haciendo temblar la mano, no es que tenga Alzheimer. T al cuadrado es igual a las dimensiones de t por las dimensiones de t, ¿cierto? Es decir, esto de aquí es igual a t mayúscula por t mayúscula, lo que es igual a t mayúscula al cuadrado, ¿no? Eso es una álgebra muy simple ahí. Lo pueden escribir como quieran, ¿no? Pero pues lo pongo porque ya en alguna ocasión me hicieron... Alguien se me enredó por eso, entonces por si acaso, ahí les escribo eso, ¿no? Entonces es un t cuadrado. ¿Cuáles son las dimensiones de t cuadrado? Pues t mayúscula al cuadrado, ¿no? Lo mismo aquí, longitud sobre tiempo al cuadrado. Ahí está, ¿listo? Entonces, esa es la primera parte. Escribo las dimensiones de cada una de las cantidades físicas ahí involucradas. Tomo mi ecuación, aquí está, pero la estoy escribiendo de manera dimensional, así que pongo el x dentro de corchetes, x sub 0 dentro de corchetes y así para cada una de ellas. Y hago la sustitución, x vale L, x sub 0 vale L, velocidad vale L sobre t, t vale t, el 1 medio no cuenta porque no tiene dimensiones, es como si multiplicara por 1, ¿cierto? Sin embargo, el resto sí me queda. Aceleración es longitud sobre t al cuadrado pues este al cuadrado, ¿no? Listo, ya escribí la ecuación dimensional. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacemos las operaciones algebraicas pertinentes. Entonces, tengo una ecuación ahí, ¿cierto? Hago el álgebra. ¿Hacer el álgebra qué es?
Pues reducir la ecuación, mire. Tiempo con tiempo se me cancela, es lo que tengo acá, ¿no? Tiempo con tiempo. Tiempo al cuadrado con tiempo al cuadrado se me cancela. Tiempo al cuadrado con tiempo al cuadrado se me cancela. ¿Qué es lo que queda? Longitud al lado izquierdo igual a longitud, como tiempo por tiempo se me canceló, me quedó L más L. L más L más L, ¿cierto? Es decir, al final de cuentas, tengo todos los términos que estoy sumando del mismo tipo, son la misma dimensión. Todo es longitud, estoy sumando longitudes con longitudes. Así que voy bien, porque eso que ahí estoy viendo ahí, ¿qué hubo, Jesús? ¿Por qué un medio es igual a 1? Porque no tiene dimensiones. Es una constante, ¿cierto? Si es una constante, él no tiene dimensiones y por lo tanto no me va a afectar dimensionalmente este componente de acá. ¿Listo? Entonces, eso representa dificultad, yo lo entiendo, y por eso lo pongo acá, ¿cierto? Este un medio que está aquí no me va a cambiar las dimensiones, ¿cierto? Si yo tengo 8 metros y lo divido por 2, me quedan 4 metros, pero sigue siendo una longitud, ¿sí o no? Y así Sí. para toda cantidad numérica. Si tengo 8 metros y lo multiplico por 2 en lugar de dividirlo, pues me van a quedar 16 metros. Pero me sigue dando una longitud, independientemente de cuál sea la medida o la magnitud de esa cantidad, sigue siendo una longitud. Así que independientemente de aquí, este término de aceleración por el tiempo al cuadrado lo multiplique por un medio o lo divida por 2, que es lo mismo, me sigue quedando el mismo término de aceleración por el tiempo al cuadrado, así que es equivalente a que en análisis dimensional, y ojo con eso porque esto es en análisis dimensional, ojo de hacer la distinción del esquema en el cual estamos trabajando para utilizar correctamente esa álgebra, ¿listo? En ese análisis dimensional, pues esta cantidad numérica vale 1. Así que, ¿por qué vale 1? Pues porque no me afecta, esa es la propiedad del 1, ¿no? Matemáticamente, ¿no? No me afecta las dimensiones de este factor que está aquí. Como no me lo afecta, pues eso es un 1. Es un 1 en análisis dimensional. Ya, numéricamente, cuando esté solucionando el problema, pues ahí sí me toca tenerlo en cuenta porque si no me va a dar mal también por ese lado, ¿no? Lo que queremos es analizar las dimensiones del problema. ¿Listo? Entonces, volviendo acá. Se me canceló, hice el álgebra. A ver, espere, hablo aquí porque esto se... Bueno, por ejemplo, si me dice... Ya se cerró. Voy a leer aquí un segundito. Por ejemplo, si me dicen un coche que se mueve a 10 metros del garaje, que se encuentra a 10 metros del garaje, durante 10 segundos. ¿Cuál es la posición del coche respecto al garaje? Para resolver ese problema, hay que utilizar esta ecuación que está acá, y ahí sí tiene que tener en cuenta el un medio, ¿no? Porque si no la respuesta le va a dar mal. Si no la respuesta le va a dar mal. Ahí sí tiene que utilizar el medio, y es en efecto es esta ecuación la que tiene que utilizar para solucionar ese problema, ¿listo? La del coche saliendo del garaje. Pero aquí estamos hablando del análisis dimensional, entonces tengo que hacer la distinción muy bien. Si quiero solucionar numéricamente el problema y dar la respuesta numérica, ¿cierto? Al problema con sus dimensiones, con sus unidades en sistema internacional, lo que sea, al aplicar la fórmula tengo que tener muy en cuenta estas cantidades que aparecen por ahí. Al hacer el análisis dimensional, pues yo las tengo que tener en cuenta de esa manera. Simplemente esta cantidad no me afecta las dimensiones, así que es equivalente a multiplicar por un 1 ahí. ¿Listo? Listo. ¿Vamos bien? ¿Quedó un poquito clara la cosa o todavía está rara esta parte? Bueno, no hay más comentarios por ahí. Listo. Eso yo sé que manifiesta dificultad y la única manera de asegurarse que lo están entendiendo es que me hagan los ejercicios y que me hagan los talleres y que me estudien juicios para el examen. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar acá. Vamos a continuar acá porque ya nos quedan solamente 10 minuticos de clase. Longitud igual a longitud más longitud más longitud. Voy bien, vamos bien. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ecuación que es homogénea. Yo estoy sumando longitudes con longitudes y estoy igualando longitudes a longitudes. Así que voy bien. Estoy sumando peras con peras y manzanas con manzanas, pero no estoy mezclando. Así que voy bien. Luego llego a la respuesta final. L es igual a L más L más L. Como lo que yo estoy sumando es longitud, pues la respuesta me va a dar longitud. Aquí no me va a dar L igual a 3L.
Porque yo puedo tener longitud más longitud más longitud, puedo sumar 10 millones de longitudes diferentes, puedo sumar el perímetro de una figura geométrica que tiene 10 millones de lados, y voy a tener lado más lado más lado más lado más lado, yo sigo teniendo una longitud independientemente de cuántas longitudes yo sume. Si ustedes quieren, naturalmente, ay caramba, ¿yo qué hice acá? Ya. Ahora se puso a cargar, listo. Si ustedes quieren aquí, ustedes pueden escribir que L en análisis, uy, esto queda en posición aquí para escribir, me la complica mucho. L igual a 3L. Tengo feíto, ¿no? Voy a ubicarme un poquito mejor para poder escribir un poquito mejor. Longitud sigue siendo igual a longitud, ¿no? Independientemente de cuántas longitudes yo escriba. De hecho, en análisis dimensional, pues escribir esto está errado, porque yo aquí tengo una constante numérica que la constante numérica pues vale 1 realmente, ¿no? Ya va a valer 1 realmente. Así que esta ecuación que está acá, L igual a L más L más L más L, yo puedo sumar todas las L's que quiera. Todo lo que yo estoy diciendo realmente es que longitud es igual a longitud, como les dije. ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo, no? Pues va a ser lado por lado por lado por lado. Estoy sumando 4 lados. ¿Y eso qué me sigue dando? Pues una longitud, independientemente de cuántos lados esté midiendo. Doy la respuesta, longitud igual a longitud. Quiere decir que el resultado está bien. ¿Por qué? Pues porque la ecuación es homogénea. A los dos lados de la igualdad encontré las mismas dimensiones físicas, que son dimensiones físicas de longitud. ¿Listo? Así que es una ecuación homogénea. Por lo tanto, esto que está aquí está bien y por lo tanto me sirve o puedo tener confianza de que la puedo utilizar para saber en dónde se encuentra el cochecito cuando salió del parqueadero a la aceleración determinada. Listo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Creo que todavía tengo algo más acá, sí. Una transparencia más tengo ahí. ¿Algún comentario hasta ahí? Listo, no hay ninguno. Entonces, aquí vimos dos ejemplos de análisis dimensional. Realmente podríamos decir que vimos más si sumamos todo lo que hicimos de conversión de unidades por allá atrás, ¿no? Y pues esto es análisis dimensional, ¿no? Partimos de lo que son nuestras cantidades físicas fundamentales. A cada una de estas le asociamos un símbolo. Las cantidades derivadas pues las expresamos en términos de estas cantidades fundamentales, como hicimos aquí, longitud sobre tiempo, y en base a eso y al principio de homogeneidad, que en física pues los resultados matemáticos después de hacer un proceso algebraico o después de hacer una medición experimental, pues esas cantidades tienen que ser homogéneas, porque si no, no va a tener ningún significado físico. Aplicamos eso a la matemática, ¿cómo? Pues haciendo la sustitución de cada una de nuestras cantidades físicas involucradas por su respectiva dimensión física y evaluando si tienen o no, o si cumplen o no con el principio de homogeneidad, es decir, si son homogéneas. Si son homogéneas, pues quiere decir que voy bien. Tampoco es una garantía, porque también me puedo equivocar por ahí en alguna cosa y tener las dimensiones correctas, pero el procedimiento como tal, tener algún errorcito por allá. Pero de cualquier manera me sirve para tener un indicio de que voy bien pues por ese lado, ¿no? Aquí, tener mucho cuidado con lo que discutimos de aquí del 1/2, ¿no? En análisis dimensional, ojo, esto es solo en análisis dimensional. Todas las cantidades numéricas, sea cual sea, por ejemplo, 1, 6, pi, menos 8, la cantidad puede ser menos, ¿cierto? Puede ser negativa, sin importar su signo. Aquí me refiero a este menos que está aquí, sin importar su símbolo. Si es una cantidad física, una cantidad numérica que no tiene dimensiones, es como si valieran 1 en el análisis dimensional. ¿Listo? Eso es. ¿Listo? En ese caso se dice que esas cantidades sin dimensiones pues se llaman cantidades adimensionales. Cantidades adimensionales. ¿Listo? Por eso es que aquí, miren, por eso es que aquí L no es igual a 3L. Por eso es que aquí nos da L igual a L, no L igual a 3L. Porque sin importar cuántas longitudes yo mida, me va a dar L. O cuántas longitudes yo reste. Yo puedo tener 4 metros menos 6 metros. ¿Cierto? Eso me da menos 2 metros. Eso sigue siendo L igual a L. Y sin importar que el negativo esté ahí, sigue siendo L igual a L. ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, ese es el repaso de lo que alcanzamos a ver hasta antes del paro. Ya el lunes, pues ya
El lunes seguimos hablando del análisis dimensional, vamos a ver ejemplos un poco más elaborados, pues para que esto quede bien afianzado. Ya, yo creo que ya el material se los mandé, si no se los mandé, se los mando, para que vayan pues estudiando para cuando podamos hacer la evaluación, porque esto se los voy a evaluar sí o sí, ¿listo? Eso se los voy a evaluar sí o sí, ¿listo? El análisis dimensional. Entonces, ¿algún comentario, pregunta, duda que tengan por ahí? ¿O todo quedó muy claro? Todo quedó claro, profe. Perfecto, muchísimas gracias por esa respuesta. Ustedes no saben cómo yo valoro que me digan, sí, me quedó claro. Así me puedo ir un poquito más tranquilo. Perfecto, jóvenes. Entonces nos vemos el lunes a las 12:30 y continuamos con nuestro cuento de análisis dimensional. Voy a tener esta grabación ya. Todo este material, ustedes ya saben que se lo subo al Zigbee,